Warhammer Cruzada Lumina 301, 320. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 301. La batalla que libró contra la Nike de clase reina ni siquiera se describió como tal. Fue más bien una cacería, y ella era un animal liberado por la emoción. Por muy desarrolladas que fueran sus artes marciales, no pudo acercarse ni remotamente a la reina antes de tener que replegarse apresuradamente cuando su oponente inició el ataque. Por cada paso que intentaba avanzar, retrocedía 2 más al encontrarse con un contraataque. El rifle de cerrojo en la mano de la reina disparaba engañosamente cartuchos con una potencia igual a la de un proyectil de tanque. La imagen de un arma corta destruyendo máquinas de guerra pesadas del imperio sin ayuda de nadie no le pasó desapercibida, pero ser víctima de ello es aterrador, independientemente de la disciplina marcial. Aunque la expresión del Nike clase reina no revelaba nada a simple vista, podía percibir que disfrutaba de la desesperación que atravesaba Sofía. Todo mientras el túnel de la autopista se derrumbaba aún más, pues no estaba diseñado para soportar múltiples proyectiles de tanque. Estaba asustada y asustada. La absolución intentó retirarse tras la llegada de los Nike de clase reina, pero debido a que Sofía intentó deliberadamente desviar la puntería de la reina para cortarles la retirada, y sumado a la falta de empatía que la reina compartía incluso con sus inferiores, también quedaron atrapados en el fuego cruzado. Enfurecidos, intentaron dispararle, pero, tras ser leídas a fondo, Sofía evadió fácilmente su captura y estrategia. Finalmente, el daño fue demasiado grande para que la estructura del túnel pudiera soportarlo. Todo empezó a derrumbarse sobre ellos. Acero y hormigón cayeron como un chaparrón, amenazando indiscriminadamente con aplastar a todos los que estaban debajo. La Nike de clase reina era simplemente demasiado poderosa, y ni siquiera un derrumbe la afectaría. Si eso es lo que se necesita para aplastar a una reina, la casa Lilith no habría durado tanto en los 10.000 años de historia de Crepúsculo. Sofía despertó en la oscuridad absoluta que la rodeaba. Usaba una de las pocas herramientas de emergencia que trajo consigo, según lo estipulado por un comerciante. La bengala de emergencia que trajo se encendió al revelar la devastación total que la rodeaba. Su cuerpo está prácticamente bien, pero está completamente rodeada de escombros, sin escapatoria ni ventilación. Morirá asfixiada aquí dentro, sin nadie que la rescate. Entonces, notó a alguien más, aunque sus circunstancias no eran las mejores. Era Enma, pero cualquier cosa que estuviera por debajo de su cabeza quedó completamente aplastada por los escombros. Si bien ser una Nike significa que puede sobrevivir a daños fatales mucho mejor que un simple humano, su esperanza de vida no es mucho mejor que ser solo una cabeza sin su fuente de energía principal para mantener su soporte vital funcionando. Sofía se arrodilla a su lado, sin saber qué decir, pero Enma habla primero, con voz débil y mecánica. ¿Sabes? Siempre pensé que moriría luchando, pero así, aplastado, indefenso, es peor de lo que jamás imaginé. ¿Quieres que termine contigo?, preguntó Sofía, sintiendo un profundo dolor al ver la difícil situación de Enma. Enma deja escapar una risa suave y amarga, aunque rápidamente se convierte en una tos, sin cuerdas vocales que la logren siquiera. No, ¿qué sentido tendría? De todas formas, ambos estamos muertos. Mejor permanecer consciente un poco más. No estoy lista, todavía no, dijo con tristeza. Sofía se sienta a su lado y el resplandor de la bengala parparea de forma amenazante. Yo tampoco, no así. ¿Cómo llegaste aquí, Enma?, preguntó Sofía, retomando la conversación que intentaba iniciar, pero la interrumpió la llegada de la Nike de clase reina. Hay una pausa y Sofía se pregunta si Nike está demasiado débil para responder, pero entonces la voz de Enma regresa, ronca y cansada. ¿Sabes? No siempre fui así. Antes de la conversión, era juez de los árbitros, un ejecutor de la ley. Frío. Calculador. Me enorgullecía. Garantizar el orden, defender la justicia, lo que fuera que eso significara en aquel entonces, dijo Enma, aparentemente transmitiendo toda la amarga miseria que impregnaban esos recuerdos. Sofía escucha, sorprendida por el contraste entre la mujer que habla y la figura fraternal que conoció en Absolution. Enma continúa, con voz más suave. No fui amable, no atendí a los demás y no me importó. Mi vida estaba vacía. Solo un criminal tras otro, una condena tras otra. Me repetía una y otra vez que estaba haciendo lo correcto, como me habían enseñado. Que estaba manteniendo la paz.
Pero era solo una mentira para seguir adelante y cometer atrocidades en nombre de la justicia. El peso de la confesión de Emma persiste en el aire. Sofía habla con dulzura. Pero ahora eres diferente. La forma en que cuidas a tu escuadrón, Emma deja escapar otra tos, más débil esta vez. Sí, qué curioso cómo cambian las cosas cuando lo pierdes todo, ¿verdad? Cuando me convirtieron en Nike, me di cuenta de que no quería vivir mi segunda vida así. Intenté compensarlo, supongo. Intenté ser la hermana mayor que nunca tuvieron. Pensé que tal vez si pudiera protegerlos, tal vez si pudiera importarme a alguien, significaría algo más que mi vida anterior. Sofía siente un nudo en el pecho. ¿Saben? ¿A cuánto renunciaste? No, y no quiero que lo hagan. Me ven como la fuerte, la confiable. No necesitan saber lo rota que estaba, ni lo rota que sigo estando, responde Emma, con la voz apagada. El silencio entre ellas crece. Ambas mujeres, a pesar de sus diferencias, están atrapadas en este momento de vulnerabilidad, sus vidas se desmoronan como los escombros que las rodean. Emma suspira, y su respiración simulada se vuelve entrecortada. Nunca imaginé que terminaría así, ¿sabes? No después de todo lo que hemos luchado. Parece una broma, un árbitro, reducido a una cabeza aplastada entre los escombros. La oscuridad a su alrededor parece espesarse, oprimiendo a Sofía mientras se remueve incómoda junto al cuerpo aplastado de Emma. Permanece en silencio un instante, sopesando sus próximas palabras. Una confesión bulle en su garganta, algo crudo e inquietante, pero la silenciosa comprensión entre ellos la impulsa a seguir adelante. Emma, yo puedo hacer algo. Pero no es algo de lo que esté orgullosa. Comienza Sofía vacilante, su voz apenas un susurro en la densa penumbra. Sabía exactamente qué había hecho con ese poder maldito que corría por sus venas. Emma, con la cabeza apenas moviéndose, se giró ligeramente hacia Sofía, con los ojos entrecerrados pero aún alerta. ¿Qué pasa? Sofía apretó los puños y su voz tembló. Debido a... En lo que me he convertido, puedo devorar recuerdos. Cuando mato a alguien, lo consumo. No solo su cuerpo, sino también su mente, sus recuerdos, sus emociones. Es una maldición. He intentado evitarla, pero cuando alguien está al borde de la muerte, su voz se fue apagando, la insinuación flotando en el aire. La comprensión se apoderó de Emma lentamente, y una sonrisa amarga y cómplice se extendió por sus labios. Ah, así que es eso. Eso explica por qué miraste a Vestigio de esa manera. Sofía se puso rígida. No quería, pero lo hiciste, devoraste sus recuerdos, ¿verdad? Por eso la compadeciste. Nadie podría simpatizar así con su enemigo a menos que supiera exactamente por lo que había pasado. Nadie podría mostrar esa comprensión a menos que lo hubiera vivido en carne propia. Emma la interrumpió con voz débil, pero firme a pesar de todo. Sofía permaneció en silencio, con la culpa acumulándose en su mente. No quería que Emma lo supiera, pero ya no podía ocultarlo. No fue mi intención. Simplemente, sucedió. Vi todo lo que había pasado. Su sufrimiento, su pasado. No pude evitar sentirlo todo. Emma tenía los ojos entrecerrados y su voz apenas era un susurro. Así que, eso es lo que me espera a mí también, ¿eh? Devorado, mis recuerdos convirtiéndose en parte de ti. Sofía respiró hondo, sin saber si podría decirlo en voz alta. Pero no tenía sentido esconderse ahora, no cuando ambos iban a morir allí. Es parte de esta mutación, de esta maldición que llevo. Si le quito la cabeza a alguien, puedo ver todo lo que ha pasado, experimentar sus pensamientos y emociones como si fueran míos. Emma guardó silencio un momento, asimilando la situación. Entonces, sorprendentemente, soltó una risa entrecortada. Así que, eso es todo. Eso explica por qué sabes tanto. ¿Por qué nos miras con esos ojos tan tristes? Hizo una pausa y su voz se suavizó. Conoces a Vestige, ¿verdad? ¿De verdad que la conoces? Sofía se estremeció, sorprendida por la acusación. Pero no lo negó. No podía. Sí, susurró, con vergüenza y arrepentimiento entremezclados en su voz. Devoré sus recuerdos en uno de los ciclos anteriores. Lo vi todo. Su dolor, sus luchas, todo lo que perdió. Empaticé con ella hasta que no pude soportarlo más. Por eso la miro así. He vivido su sufrimiento. La voz de Emma se quedó atrapada en su garganta inexistente, pero ella siguió adelante, decidida. Te has estado conteniendo. Incluso ahora, lo noto. Por eso no nos liquidaste de inmediato cuando fue posible, por eso sigues hablando en lugar de correr o luchar directamente.
Su tono cambió, llenándose de humor negro. Pensé que quizá solo eras estúpidamente valiente, pero no. Es porque nos conoces, quizá desde hace cientos de ciclos. Sofía sintió que se le aceleraba el pulso. La perspicacia de Emma la desconcertaba. La mujer, reducida a solo una cabeza, había descifrado la verdad más rápido que nadie. ¿Qué dices? Preguntó en voz baja. Digo, empezó Emma lentamente, que ya es hora de que dejes de contenerte. Toma mis recuerdos. Sé que quieres. Sé que lo necesitas si quieres sobrevivir a lo que venga. Sofía retrocedió, sacudiendo la cabeza con fuerza. No. No lo haré, escúchame, Sofía, interrumpió Emma, con la voz endurecida. Ya estoy muerta. ¿Crees que me recuperaré de esto? Soltó otra risa ronca. Desde que desperté así, supe que se acabó. Pero si muero así, mis pensamientos, mis experiencias, todo lo que soy, todo por lo que luché se desperdiciarán bajo un montón de escombros. Y digo, replicó Emma, con voz más suave, casi dulce, que no eres un monstruo. Al menos, todavía no. Sientes lástima por nosotros, incluso compasión. Nunca he visto eso en nadie, ni colegas ni superiores, en mis dos vidas. Pero si no usas el don maldito que tienes, simplemente desapareceré aquí, sola y olvidada. Se hizo el silencio de nuevo, roto solo por el crujido distante del túnel a medida que más escombros se movían y se asentaban. Sofía sentía el corazón latir con fuerza, la respiración entrecortada. Emma tenía razón. Si la dejaba así, todo por lo que la jueza había luchado, todo en lo que se había convertido, se desvanecería. Pero devorar los recuerdos de alguien, consumirlos por completo, como había hecho con Vestigio, no lo merezco, murmuró finalmente Sofía, con la voz quebrada. No merezco cargar con tu dolor también. La mirada de Emma se suavizó y, por primera vez, Sofía creyó ver algo parecido a una sonrisa en los pálidos labios de la mujer. Quizás no. Pero nadie más lo hará. Y no quiero desaparecer sin más, no sin dejar algo atrás. ¿De verdad quieres esto? Susurró Sofía, temblando. Sí, susurró Emma, con la mirada fija. Tómalo. Tómalo todo. Si te ayuda, si significa que puedes poner fin a este infierno en el que estamos todos atrapados, entonces vale la pena. Lentamente, a regañadientes, Sofía levantó la mano, sintiendo la oleada de poder retorcido en sus venas. La mutación genes de Aler dolía, anhelaba, como si percibiera los nuevos recuerdos a su alcance. Cerró los ojos, intentando bloquear la repulsión instintiva que la invadía. Lo siento, susurró una última vez. Tranquilo, murmuró Emma. Solo, recuérdame. Y con eso, Sofía permitió que el poder del genes de Aler se apoderara de ella. El hambre retorcida y vil surgió, y los recuerdos de Emma, la vida de jueza, el dolor de su transformación, la lealtad desesperada e implacable que sentía por sus hermanas inundaron la mente de Sofía. En ese instante, vio a través de los ojos de Emma los recuerdos, sintió poco de su alegría y sobre todo de su tristeza, su ira y su arrepentimiento. Todo lo que Emma había sido quedó al descubierto, devorado y absorbido por la propia psique de Sofía. Cuando terminó, Sofía jadeó y se apartó. Los ojos de Emma se habían apagado. La luz en ellos se había extinguido. Pero sus recuerdos permanecieron, ahora parte de la maraña de experiencias de Sofía. Un trocito de Emma, para siempre dentro de ella. Lo recordaré, susurró con voz entrecortada y áspera. Lo recordaré todo. Y mientras la oscuridad la envolvía, Sofía comprendió que había hecho una promesa. A Emma, a Vestige, a todos ellos. No solo sobreviviría. Lucharía, recordaría y, de alguna manera, encontraría la manera de poner fin a este ciclo interminable. Por todo el dolor, por todo el sufrimiento, se merecían al menos eso. Pronto, la asfixia también la afectó. Juicio perdido. Ciudad Colmena, víspera. Crepúsculo. Ciclo. Sofía despertó de nuevo, no en el camión de reparto, como siempre. Esto sucedió cuando devoró a Vestigio y lo mismo ocurrió cuando hizo lo mismo con Emma. Esta vez, se encontró en lo que parecía ser un tribunal, con numerosas personas observando desde sus asientos. Sus rostros distantes, como si no se distinguieran. Entonces, sentada en el estrado del juez, estaba la propia Emma. Orden en la corte. Dijo Emma. Así era ella mucho antes de la conversión.
Pero no la Emma que Sofía conoció en Absolución, ni la que había consumido momentos antes bajo los escombros. Esta Emma era diferente, como era antes de la conversión. Una árbitra fría y calculadora, ataviada con las oscuras vestiduras judiciales de su posición, con su larga cabellera meticulosamente recogida. No quedaba rastro de la calidez ni del comportamiento fraternal que había adoptado en su segunda vida. Esta era Emma en su forma más pura. La árbitra, la mano inquebrantable de la ley imperial. Imponente y autoritaria, su tono era agudo e inquebrantable. Los espectadores se enderezaron en sus asientos al instante, como si comprendieran instintivamente que no habría tolerancia para nada que no fuera una obediencia absoluta. Sofía, de pie entre la multitud, observaba la escena con sus propios ojos, como si fuera espectadora de un recuerdo. El peso del mazo en la mano de Emma, los movimientos deliberados y practicados. Cada acción rezumaba disciplina y precisión. Este era su dominio. No había lugar para la vacilación, ni para la empatía. La ley imperial, diseñada por el imperio en su conjunto, según ella, era absoluta y Emma era su ejecutora elegida. Entra entonces a la sala el acusado. Un anciano, trabajador de la parte baja de la colmena media. Su ropa andrajosa y sus rasgos hundidos sugerían una vida llena de dificultades, pero su mirada ardía con desesperación frente a Emma. De pie frente a ella, flanqueado por dos guardias armados, su silencio e imponente presencia parecían un recordatorio del peso de la justicia imperial. El secretario del tribunal leyó los cargos en voz alta, enumerando con voz monótona los presuntos delitos del hombre. Robo, conspiración contra la eficiencia de la colmena y negativa a cumplir con una cuota industrial. Crímenes que, en los sectores más bajos de la colmena, eran comunes, quizás incluso inevitables, dadas las condiciones opresivas, especialmente las de un mundo forja donde nunca hay suficientes armas y municiones para exportar. Pero aquí, en esta sala, no había lugar para la compasión. La expresión de Emma era indescifrable. Sus ojos, fríos y penetrantes, miraban fijamente al acusado. Se le acusa de crímenes contra el imperio de la humanidad y la estabilidad de la colmena véspera, declaró rotundamente, con la voz resonando con firmeza. ¿Cómo se declara? El hombre la miró con voz ronca pero desafiante. Alegato supervivencia. Hice lo que tenía que hacer, lo que cualquiera de nosotros habría hecho. Tú vives aquí arriba, en la colmena central, protegida, mientras nosotros nos morimos de hambre. Tú lo llamas delito, pero nosotros lo llamamos vida. Emma no se inmutó. La ley no se doblega ante las circunstancias. Existe para mantener el orden. Sin ella, reinaría el caos, y el caos es la muerte de la civilización. Tú, precisamente, deberías saberlo. No había emoción en sus palabras, ningún intento de comprender la difícil situación del hombre. Para Emma, no se trataba de moralidad ni justicia. Se trataba de mantener la rígida estructura de la colmena, el delicado equilibrio que permitía el funcionamiento del imperio. El individuo no importaba. Solo el conjunto. Sofía sintió un nudo en el estómago. Esta era la Emma que había sido antes de su transformación en Nike. Una despiadada e inflexible ejecutora de la ley. No había espacio para la bondad ni la indulgencia. La persona frente a ella era simplemente un engranaje que había dejado de cumplir su función, y el deber de Emma era sacarlo de la máquina. Las pruebas en tu contra son abrumadoras, continuó Emma, con una voz que atravesaba la sala como una cuchilla. Te atraparon en posesión de bienes robados, identificado por múltiples testigos como el líder de una conspiración para interrumpir la producción industrial. La pena por tales delitos es la muerte, según lo prescribe la ley imperial. El rostro del hombre se contorsionó de ira. ¿Lo llamas justicia? ¿Matarme porque no pude cumplir con tus exigencias imposibles? No sabes cómo es ahí abajo. Te sientas en tu silla, juzgando, pero no tienes idea de lo que pasamos, de lo que sufrimos solo para seguir vivos. Más allá de la barrera del puesto de control para prevenir intrusiones ilegales, la diferencia entre la colmena media baja y la colmena baja no es mucha, salvo por el contacto con el árbitro medio, que es más competente y justo que su contraparte baja, cuya imparcialidad desde entonces solo se ha mantenido en apariencia. Cuando uno vivía cerca de un lugar tan miserable, simplemente se desangraba por casualidad sin ninguna posibilidad de intervención. Por un breve instante, hubo un destello en la mirada de Emma, una vacilación tan leve que solo alguien que la conociera íntimamente, como Sofía ahora, podría reconocerla. Pero el destello pasó, y su expresión se endureció de nuevo. La ley no se preocupa por el sufrimiento individual, dijo, con un tono más frío. Existe para proteger la colmena.
Si una parte del sistema falla, se corre el riesgo de que todo se derrumbe. Sus luchas personales, aunque lamentables, no excusan sus crímenes. Son una amenaza para el orden y la estabilidad de la colmena Véspera. El mazo en su mano pesaba al levantarlo, y el peso de la decisión definitiva descendía con cada segundo que pasaba. De acuerdo con la ley imperial, estás condenada a muerte. Que el emperador se apiade de tu alma. El sonido del mazo golpeando el banco de madera fue ensordecedor en el silencio que siguió. La rebeldía del hombre se transformó en desesperación cuando los guardias se dispusieron a llevárselo, arrastrándolo fuera de la sala mientras los espectadores observaban en silencio. No hubo exclamaciones ni protestas. Era solo otro juicio, otro día en el interminable ciclo de juicios. Emma observó impasible cómo las puertas se cerraban tras el condenado. Su rostro no revelaba nada, ni rastro de duda ni remordimiento. En ese momento, Sofía finalmente comprendió lo profundo que la transformación en Nike había afectado a Emma. Así era ella. Una mujer que había construido su vida en torno a la ley, en torno a mantener el orden a toda costa. Pero cuando esa vida le fue arrebatada, cuando la ley a la que había servido perdió todo valor ante su nueva existencia, buscó algo más. Intentó ser la figura fraternal de su escuadrón, compensando la frialdad con la que había convivido durante tanto tiempo. Como si renacer hubiera levantado el velo del adoctrinamiento que la había dominado durante tanto tiempo, cuando empezó a pensar por sí misma, se dio cuenta de lo irredimible que era. Como una deuda kármica que se juzgó a sí misma en la balanza. Que debe pagar sus propios pecados pasados, aunque nunca haya una compensación igual por todo lo que hizo. Pero en este recuerdo, no había calidez. Solo estaba el juez. Frío. Implacable. Absoluto. Al vaciarse la sala, Emma permaneció sentada sola, con los dedos apoyados suavemente en el mazo. Su mirada permanecía fija en la puerta por la que habían conducido a la acusada, pero no había rastro de emoción, ni arrepentimiento por la vida que acababa de condenar. Sofía pudo sentir los pensamientos de Emma en ese momento, su inquebrantable convicción de que estaba haciendo lo necesario. Mantenía el orden, protegiendo la colmena del caos. Creía plenamente en la ley en la que había sido inculcada, creía que era lo único que separaba la civilización de la ruina. Y, sin embargo, en el fondo, había algo vacío. Un silencio dentro de Emma que resonaba más fuerte que el golpe del mazo. Sofía observaba, con una mezcla de tristeza y comprensión. Esta era la Emma que había sido, una mujer que había vivido y muerto bajo la ley. Pero ahora, en su segunda vida como Nike, había intentado ser algo más. Cuidar, proteger. Quizás, en el fondo, nunca había escapado del tribunal. Entonces, el tiempo empezó a avanzar rápidamente sin su intervención y el paisaje a su alrededor cambió. Entonces se encontró de nuevo en algún lugar, y allí estaba Emma, cambiándose de ropa por su equipo de combate. La armadura del juez Arbite que se ajustaba a su figura, las numerosas armas presentadas solo para ella. Emma eligió la pistola Volter estándar que cualquier juez usaría. Y otra arma que parecía excesiva para el propósito de un juez. Una ametralladora rotatoria pesada. Casi irónico por lo que sería de ella en el futuro. Sofía solo se preguntaba qué requería su presencia en combate. Por lo que sabía, usando el conocimiento acumulado constantemente como escriba, un juez habría sido un ultimátum que anulaba casi cualquier autoridad en cualquier otro planeta. Pero en Crepúsculo, su alcance es simplemente abismal en comparación, ya que las demás casas nobles poseen una vasta colección de tecnología crucial de la Edad de Oro que el imperio en general ni siquiera puede replicar. Aquí, a la sombra de las nobles casas del Crepúsculo, la autoridad de un juez significaba poco. E incluso si un juez desaparecía, era probable que nadie lo cuestionara. La tecnología de interfaz mental de la casa Lilith, con su aterradora sofisticación, volvió obsoletos muchos de los métodos del imperio, convirtiendo incluso el temido proceso de servitorización en una reliquia rudimentaria y primitiva en comparación. Pero a pesar de estas adversidades, Emma había sido llamado a la acción. La razón se hizo evidente a medida que la perspectiva de Sofía se ampliaba. La enorme ciudad colmena de Twilight, dividida en 3 capas verticales inferior, media y superior, con la excepción de la aguja donde reside y gobierna, de nombre, el gobernador planetario, había sido durante mucho tiempo un modelo de productividad y eficiencia durante 10.000 años de su historia, siendo cada sector crucial para el funcionamiento general del planeta. Pero ahora, algo había salido terriblemente mal. Un poderoso sindicato había surgido de las profundidades de la colmena inferior, y su influencia se extendía como una plaga.
Durante años, no habían sido más que una amenaza susurrada, un rumor en el submundo de la colmena Véspera. Pero ahora, sus acciones habían escalado más allá de los delitos menores y la disrupción. Habían comenzado a afectar el delicado equilibrio de la productividad de la colmena. No se trataba de una pandilla de poca monta ni de un grupo de matones callejeros. Este sindicato era peligroso. Contaba con tecnología de vanguardia, mejoras cibernéticas, drogas de combate y armamento que superaba con creces las capacidades habituales de los criminales nacidos en la colmena. Su influencia se había extendido a la colmena central, donde lanzaron ataques coordinados contra infraestructuras clave, saboteando las líneas de producción y paralizando el flujo de recursos esenciales. Circulaban rumores de que su tecnología había llegado a rivalizar con la de las casas nobles, como si de alguna manera hubieran conseguido tecnología prohibida o olvidada. O quizás un STC completamente funcional, el santo grial del Mechanicus, aunque Twilig superó con creces la necesidad de tal cosa. Los árbitres locales habían luchado por contener la situación, con sus fuerzas desbordadas por la brutalidad y la coordinación del sindicato. Distritos enteros habían sido arrasados en brutales incursiones, y los cuerpos de los oficiales árbitres quedaron como espantosas advertencias en las calles de la colmena central. Los soldados del sindicato, potenciados por estimulantes de combate y mejorados con cibernética del mercado negro, lucharon con una furia temeraria que los hizo casi imparables en el cuerpo a cuerpo. Y aún así, incluso con todo su poder y ferocidad, nada de eso importaba ahora. Enma, jueza de los árbitres, había sido movilizada. La situación se había vuelto tan grave que incluso la limitada autoridad de una jueza en Crepúsculo bastaba para justificar su despliegue en combate. Ya no se trataba de una simple guerra de bandas. Se trataba de restaurar el orden en uno de los 12 sectores colmena de Crepúsculo, donde incluso una pérdida temporal de productividad podría tener efectos devastadores para todo el imperio, dada la importancia de sus exportaciones. Finalmente, a su llegada, se desplegaron en la barrera del puesto de control de la colmena baja media, donde el sindicato se apresuraba a establecerse. Cuando Enma y su destacamento arbita llegaron a la zona, la situación ya era desalentadora. Las calles ya estaban sembradas de restos de escaramuzas, con cadáveres de civiles y árbitres esparcidos por el otrora próspero distrito, con algunos restos irreconocibles de lo que fue originalmente. La influencia del sindicato se había extendido como un virus, infectando rápidamente la infraestructura clave y abrumando la capacidad de los árbitres para contenerlo. Enma, con su imponente armadura de juez, no perdió tiempo. Con su voz resonante, su lauda hiler y su autoridad inquebrantable, comenzó a ordenar a los ciudadanos que aún se quedaban que evacuaran de inmediato. Su presencia debería haber bastado para inspirar miedo y obediencia, dado su rango y autoridad. Sin embargo, su reputación, conocida en toda la ciudad colmena Véspera, la precedió. Es ella, la carnicera de Véspera. Los susurros se extendieron entre la multitud superviviente. Otro escupió al suelo, con el rostro contraído por el asco. Todos conocían sus juicios fríos e implacables, cuántas veces había sentenciado a innumerables personas sin piedad. Para ellos, era una figura aterradora, alguien que siempre había estado más interesado en mantener el orden que en mostrar compasión. Incluso si ella no es la única jueza presente en Véspera, todo su resentimiento se derramó sobre ella como un depósito. Incluso cuando el sonido de disparos lejanos se acercaba y se daban cuenta de que el sindicato no tendría piedad, la gente se mantuvo firme en su desafío. Preferían enfrentarse a la brutalidad del sindicato antes que atender el llamado de Enma. El odio y la desconfianza hacia ella eran tan profundos que ignoraron voluntariamente la amenaza real a sus vidas. «Váyanse ya», gritó Enma de nuevo, agotándose al ver la terquedad en sus ojos. «El sindicato los masacrará si se quedan». Pero la gente no se movió. Algunos la fulminaban con la mirada, otros la maldecían a gritos, acusándola de no ser mejor que el sindicato. Para ellos, ella seguía siendo la jueza de mano dura que había sentenciado sin cesar a inocentes junto a criminales, la árbitra de un sistema brutal que desde hacía tiempo resentían. Se negaron a obedecer, aunque sabían que quedarse significaba la muerte, de una forma u otra. No existía alianza entre ambos, pero el pueblo decidió considerar a Enma como el mismo tipo de maldad que representa el sindicato. Y que aliarse con ella no es diferente a implorar clemencia ante el ejército de crueldad que se les acerca. La frustración retorció el rostro de Enma, pero sabía que era inútil seguir discutiendo. Esta gente no cedería, y su rebelión contra ella era tanto una lucha por la dignidad como un desafío suicida al destino.
Volvió la mirada al horizonte, donde las fuerzas del sindicato ya eran visibles, fuertemente armadas y acercándose rápidamente. Si los ciudadanos se negaban a irse, sus muertes serían lentas y dolorosas, una cruda realidad que ya no podía detener. Al final, su muerte fue inevitable debido a un profundo resentimiento contra todo en lo que se había convertido su vida. Ya no había margen para la persuasión, algo que un juez típico ya habría hecho con gusto. Con una última y sombría mirada a quienes una vez estuvieron bajo su jurisdicción, Emma se volvió hacia su destacamento, preparándose para el inevitable derramamiento de sangre. Los civiles habían tomado su decisión, pero ella seguiría interponiéndose entre ellos y el sindicato, no por su gratitud ni su aceptación, sino porque era la ley, y ella seguía siendo la jueza. Sofía, un mero espectro invisible que simplemente seguía el camino de la memoria de Emma, que ella misma devoraba. Sin embargo, al observar, sentía como si los recuerdos y las acciones del juez se desangraran y se convirtieran en parte de ella. La forma en que su constitución genesteale reconstruye la vida de Emma, llena de autoridad, conflicto y arrepentimiento, en algo íntimo para ella. Sabía que no existía en ese momento, pero los recuerdos se estaban volviendo suyos, filtrándose en la fibra de su conciencia como un tinte de otro color. El peso de la armadura de Emma, la fría empuñadura del mazo del juez, la abrumadora carga de responsabilidad que la impulsaba a seguir adelante, incluso sabiendo que todo por lo que luchó acabaría en ruinas. En lo más recóndito de este recuerdo, Sofía observaba en silencio, pero sentía todo como si le estuviera sucediendo a ella. Las decisiones de Emma, sus frustraciones, sus fríos cálculos ante el caos absoluto. Cada momento se grababa en su mente como el mazo del juez al pronunciar su veredicto final. El recuerdo seguía desplegándose, desarrollándose a toda velocidad, como una marea indetenible, y Sofía solo podía observar. La batalla contra el sindicato continuó con furia. Emma finalmente condujo a su propio destacamento a las profundidades de Véspera. Descendieron de la colmena central al sombrío y decadente corazón de la colmena inferior, donde la luz del emperador es solo un lejano recuerdo, donde cada paso está impregnado de una hedora corrupción y decadencia, que se aferra amargamente al aire. Cuanto más avanzaban, más brutal se volvía la lucha. El sindicato luchaba como perros rabiosos, impulsado por drogas de combate y mejoras cibernéticas, arrasando árbitres con ferocidad salvaje. Los pensamientos de Sofía se entrelazaban con los de Emma mientras marchaban por la colmena inferior. Cuanto más se adentraban, más se convertía el entorno en un infierno de metal retorcido, tuberías con fugas y barrios marginales abandonados. Las fuerzas del sindicato se ocultaban en las sombras, preparando emboscadas que diezmaban escuadrones enteros de árbitros a la vez. Sin embargo, Emma avanzaba implacable, con su destacamento sembrando la muerte en cada combate. Destruían indiscriminadamente a todo aquel que se atreviera a interponerse en su camino para cumplir su justicia. Emma era implacable. Con la infraestructura de la colmena bajo su mando, utilizó todos los recursos disponibles para contener el caos. Inundó las calles con gas venenoso, selló las salidas y derrumbó secciones enteras para obligar a las fuerzas del sindicato a refugiarse en cuellos de botella. Su voz, antes una autoridad serena, ahora resonaba con algo mucho más peligroso. Desesperación disfrazada de fría determinación. Cada vez que ordenaba la evacuación de civiles antes de emprender el camino sin retorno, sus órdenes caían en oídos sordos. La gente la odiaba, la temía más que al propio sindicato. La maldecían, algunos incluso le lanzaban piedras o disparaban armas improvisadas en señal de desesperación. No importaba si eran criminales o simplemente supervivientes asustados. Todos la veían como el enemigo por igual. Sofía podía sentir el creciente vacío dentro de Emma. La amarga comprensión de que sus acciones, por justificables que fueran según la ley imperial, dejaban tras de sí un rastro de devastación. Criminales e inocentes caían bajo su control, y el número de muertos aumentaba con cada paso. Los civiles que se negaban a obedecer sus órdenes quedaban atrapados en el fuego cruzado, y su sangre se mezclaba con la de los soldados del sindicato. El recuerdo avanzaba a toda velocidad, cada escena se difuminaba en la siguiente mientras Sofía luchaba por comprender dónde terminaba Emma y dónde empezaba ella. Cada vez que un civil desobedecía o moría, la identidad de Emma se desmoronaba un poco más. Sofía podía sentirlo. La lenta erosión de la certeza, la progresiva comprensión de que, sin importar cuántos miembros del sindicato mataran, la colmena nunca volvería a ser la misma. El daño era demasiado grande. Esta fue una campaña de destrucción, y Emma estaba en el centro de la misma, aumentando el número de muertos con cada paso.
Emma se adentró en las entrañas del sector Colmena 1. Finalmente, la ruta a la subcolmena se reveló. Un laberinto de oscuridad y caos donde la luz del emperador no podía llegar. Sin embargo, Emma no se arrepentiría. No podía. Incluso cuando su destacamento se redujo, incluso cuando el odio de los civiles hacia ella se convirtió en un obstáculo tan grande como las fuerzas del sindicato, ella siguió adelante. En lo más profundo de su ser, Emma sabía que ella era la responsable de esta catástrofe. Su férrea determinación era lo único que la mantenía firme, impidiéndole derrumbarse bajo el peso de sus propias acciones. Y aún así, ella marcha, pensó Sofía, sintiendo el peso de esa carga como si fuera suya. Cada paso más adentro del territorio del sindicato traía más caos, más destrucción. Para entonces, Emma lideraba una fuerza vaciada, su destacamento reducido a una sombra de su antigua fuerza. Los civiles hacía tiempo que habían dejado de escucharla. Su resentimiento hacia ella se había consolidado en una rebelión abierta. Sectores enteros del sector Colmena se habían vuelto contra ella, llevados a la desesperación no solo por la crueldad del sindicato, sino por la presencia fría y despiadada de la jueza que no traía nada más que muerte a su paso. Y entonces lo alcanzaron. El corazón del sindicato, la fuente de su audacia y poder. En las sombras de lo más profundo de la colmena inferior, Emma y lo que quedaba de su ejército se encontraron cara a cara con la verdad tras la creciente fuerza del sindicato. No se trataba de tecnología del mercado negro, ni solo de cibernética ni de armas robadas. Algo mucho más oscuro, algo mucho más antiguo, yacía en el centro de todo, alimentando la confianza del sindicato y permitiéndoles desafiar la estabilidad misma de Véspera. Sofía sintió que el terror se apoderaba de sus huesos cuando Emma comprendió a qué se enfrentaban realmente. Esto era lo que les daba el poder para alzarse. Pero incluso ahora, al comprender la magnitud de la situación, Emma no flaqueó. Había llegado demasiado lejos, se había sacrificado demasiado. Incluso si tuviera que destrozar este sindicato pieza por pieza, incluso si eso significara el colapso total de la colmena, llegaría hasta el final. Porque eso era ella. Una jueza hasta el final. En el rincón más oscuro de la subcolmena, bajo la propia colmena inferior. La subcolmena era un lugar de locura y decadencia, donde tecnologías antiguas y reliquias olvidadas de una época pasada yacían oxidadas y abandonadas. El aire estaba impregnado de un hedor a podredumbre, y la opresiva oscuridad parecía latir con malevolencia. Esto no fue solo un descenso a la oscuridad física, fue una zambullida en las profundidades de todo lo podrido que la ciudad colmena Véspera había enterrado hacía mucho tiempo. Mientras avanzaban por las ruinas retorcidas, su destacamento se topó con oleadas de escoria de la subcolmena y resistencias sindicales. Los habitantes de este lugar desolado eran poco más que salvajes restos de humanidad, pero su número seguía siendo abrumador. No eran criminales desesperados, pero estaban demasiado organizados, coordinados, envalentonados por algo mucho más siniestro que la mera codicia o la ambición. Sin embargo, el destacamento restante de Emma los atacó con una eficacia sombría, esparciendo sus armas la muerte en los estrechos pasillos y pasadizos desmoronados. Llevaban tiempo preparados para esta expedición. Incluso lograron adquirir potentes dispositivos explosivos portátiles equivalentes a un misil nuclear de Astrike. Adquiridos de la casa Akumu de la colmena superior, resulta desconcertante cómo se vende a la población local como si fueran petardos. Cuanto más profundizaban, más comprendían que había dado origen al sindicato que lo había encontrado. Empezaron a notar las drogas cibernéticas y de combate que los miembros del sindicato consumían y usaban de forma generalizada, como si estuvieran reemplazando activamente cada parte de su ser sin control. Por deducción de Emma, se dio cuenta de que estaban en serios apuros y que usaban explosivos nucleares en secciones vulnerables de la subcolmena, lo que causaría una reacción en cadena al detonarse en secuencia. El daño sería terrible, pero a no le importa la subcolmena ni el lugar desolado que se esconde debajo. En el corazón del sector subcolmena, aferrados a la estructura misma de su deteriorada infraestructura, por fin encontraron la causa. Un intelecto abominable. Una IA antigua, prohibida durante mucho tiempo por decreto imperial, pero allí estaba. Una mente de fría y calculadora malicia, oculta bajo siglos de escombros de la colmena. Esta inteligencia había sido el verdadero poder tras el sindicato, proporcionándoles tecnología y recursos avanzados como una manzana envenenada, todo a cambio de su servidumbre. Se había enriquecido con el caos, adentrándose en los sistemas de la subcolmena, manipulándolo como un titiritero que mueve los hilos.
Los ha estado observando durante un tiempo, pero en cuanto reconoció el peligro que representaban al colocar los explosivos nucleares en los puntos débiles estructurales del sector subcolmena, activó de inmediato el código oculto en cada miembro del sindicato que aún vivía, y los criminales que se habían beneficiado de los dones de la IA se convirtieron repentinamente en meras extensiones de su voluntad, con movimientos robóticos y mentes esclavizadas. Todo lo que había servido al sindicato, las armas, la armadura, incluso su carne, ahora estaba controlado por el intelecto. El don envenenado había dado un giro completo. Emma y su equipo Arbite se enfrentaban ahora no solo a hombres, sino a un ejército de marionetas cibernéticas, impulsadas por la fría y metódica ira de la máquina. La lucha se convirtió en una pesadilla de abrumadora desventaja. El fuego de los vólteres resonaba en la infraestructura en ruinas mientras su escuadrón era repelido, con sus líneas rotas por el implacable asalto de enemigos descerebrados. Cada soldado caído se sentía como una piedra más en la tumba que Emma cavaba para sí misma, pero perseveró. Tenía que acabar con esto. Al comprender finalmente la magnitud de la amenaza, Emma ordenó con amargura usar su último recurso. Su desesperado y apresurado plan consistía en colocar cargas en puntos clave de la antigua estructura de la subcolmena. Esto provocaría daños catastróficos en la subcolmena que nadie lamentaría. No se podía permitir que el intelecto abominable sobreviviera, no con el poder que había acumulado, no con su capacidad de controlar todo lo que tocaba. Comenzó la cuenta regresiva y su destacamento corrió a evacuar, sabiendo muy bien que la explosión que se avecinaba destruiría todo en los alrededores. Las cargas detonaron con un rugido ensordecedor, derrumbando secciones enteras de la subcolmena. El suelo tembló, y las antiguas y desmoronadas estructuras que se alzaban sobre ellas se derrumbaron bajo la fuerza. Edificios que habían permanecido en pie durante milenios se derrumbaron, llevándose consigo el corazón del sindicato y el intelecto abominable que lo había orquestado todo. La explosión arrasó la subcolmena, dejando solo ruinas a su paso. Y aunque a nadie le importaba la subcolmena, un lugar ya de por sí abandonado, los daños colaterales resonaron mucho más allá. Los temblores pronto sacudieron la colmena inferior, alterando la infraestructura esencial y provocando ondas de inestabilidad por toda la ciudad colmena véspera. Emma apenas escapó de la explosión, pero el precio fue demasiado alto. Su cuerpo quedó destrozado, con heridas tan graves que ni siquiera su fisiología aumentada logró mantenerla consciente. Yacía en el suelo frío y cubierto de escombros, con el sonido del metal derrumbándose y gritos lejanos resonando en sus oídos. Tantos habían perecido civiles, soldados, su propio destacamento, todo por sus decisiones, todo porque había elegido seguir adelante sin importar el costo. Por primera vez, la determinación de Emma flaqueó. La creencia inculcada, antaño inquebrantable, de que la ley y el orden del imperio justificaban cualquier acción, ahora se derrumbaba junto a la colmena. Ya no podía convencerse de que su camino había sido el correcto. La destrucción que había sembrado, las vidas que había arrebatado tanto de criminales como de inocentes eran insoportables. Este es mi fin, pensó con amargura. No habría redención, ningún gran triunfo. El peso de todo lo que había hecho, toda la muerte que había causado, la aplastaba con la misma fuerza que los escombros que la rodeaban. Con cada respiración dificultosa, su cuerpo destrozado le recordaba que no se libraría de esto. Pero peor que el dolor físico era saber que sus acciones habían destrozado no solo la colmena, sino también su propia fe en la justicia inflexible que una vez había servido. Solo quedaba el amargo sabor del fracaso y la culpa. Sofía solo puede observar con dolor la difícil situación que sufrió y, a pesar de solo observar, sintió cada cosa por la que pasó Emma. Mientras permanecía en la oscuridad del recuerdo, observando cómo se desplegaba la vida de Emma ante sus ojos. Había estado allí antes, en este terrible espacio donde los recuerdos vivían y las historias se deshacían como hilos del destino. Solo podía observar, impotente, cómo se desenvolvía el destino de Emma, un destino que ya conocía demasiado bien. Emma había sido una poderosa árbitra, una jueza de las leyes del imperio, pero ahora, todo lo que quedaba de ella era un cuerpo destrozado por el colapso de la subcolmena. Su transformación en Nike ya había sido sellada en el conocimiento de Sofía, pero eso no hizo que este momento fuera más fácil de soportar. Los escombros distantes y desmoronados llegaron, aplastándola. No fue un destino elegido, sino lo que le impuso un poder demasiado vasto para luchar contra él. El sufrimiento de Emma era consecuencia de un mundo que devoraba a quienes ya no necesitaba.
Incluso ahora, cuando un equipo de rescate finalmente se acercaba para llevarla a los laboratorios secretos de la casa Lilith para su conversión, Sofía no se sorprendió. Ya sabía lo que le aguardaba. El tiempo se aceleró, el paisaje cambió como el rayado de un disco. Descubrió que Emma despertaba con el zumbido estéril de la maquinaria, con el cuerpo abrumado por una pesadez sobrenatural. Por un instante, creyó haber muerto, bajo los escombros, junto a las ruinas de la subcolmena que había dejado en llamas. Pero a medida que sus ojos se acostumbraban a la fría y tenue luz de la habitación, se dio cuenta de que no estaba muerta. Lejos de eso. En los laboratorios más recónditos de la casa Lilith, el inquietante resplandor de las luces artificiales proyectaba largas sombras sobre el cuerpo dañado de Emma en este ambiente estéril y frío. Era el lugar donde mujeres como Emma se transformaban en níqueles. Guerreras rehechas de carne rota y almas dañadas. Emma abrió los ojos de golpe. Su antes formidable figura se redujo a poco más que un caparazón, estabilizada solo por medidas médicas temporales. Yacía sobre una camilla, con el cuerpo envuelto en sistemas de soporte vital avanzados, tubos que serpenteaban por sus venas y cables que la conectaban a máquinas que ni siquiera podía comprender. El aire olía a clínica, casi a vacío. La cámara más oculta de los laboratorios de la casa Lilith era un lugar donde la vida y la muerte se entrelazaban de maneras que pocos podían comprender. ¿Por qué estoy viva?, pensó Emma débilmente. El apego que tenía a su débil vida titilaba inestable como una vela en medio de la tormenta. Una figura apareció ante su vista, con el rostro oscurecido por la tenue luz, pero su voz inconfundible. Fría, distante y sin ninguna empatía. Ha causado un buen lío, querido juez. Las palabras la golpearon como un mazazo. El título, antes tan sinónimo de su identidad, ahora se sentía vacío y amargo. Los recuerdos de la subcolmena, la destrucción que había sembrado, volvieron a inundarla. Las innumerables vidas perdidas, criminales e inocentes por igual, todo por su incansable cruzada. Había estado dispuesta a morir bajo los escombros, con su penitencia pagada por completo. Pero ahora, la arrastraban de vuelta al mundo que había destrozado. La figura ignoró lo que ella quería transmitir, y continuó con una distancia clínica. Te encontramos bajo toneladas de escombros, apenas con vida. Nos costó mucho desenterrarte y estabilizarte. No es que lo hiciéramos por tu bien. La colmena inferior es de poca importancia para la casa Lilith. Pero tu supervivencia era necesaria. Tenemos planes para ti. Emma escuchaba en silencio, con la mente sumida en una tormenta de confusión, culpa y rabia. No le importaba cómo la habían salvado. Le importaba lo que había hecho. La colmena inferior, ya un pozo de desesperación, había quedado reducida a ruinas aún peores por su culpa. El daño ya estaba hecho, y aunque la tecnología de la colmena véspera reconstruiría la destrucción física en cuestión de meses, las cicatrices que había dejado en la gente, en ella misma, perdurarían por mucho más tiempo. Tu cruzada, continuó la figura, fue desastrosa. Cientos de miles de vidas perdidas, gran parte debido a tu insistencia en forzar la evacuación. Puede que el sindicato haya desaparecido, pero el coste se sentirá durante años. Quizás incluso décadas. Véspera lo olvidará. Sus habitantes siempre lo hacen. Aunque la tecnología de Véspera puede reparar el daño físico en cuestión de meses, quizás más rápido. Después de todo, la colmena inferior recibe algo nuevo, algo brillante por una vez. Incluso podrían recibir con agrado el cambio. Pero tu reputación como juez está irremediablemente empañada. El peso de esas palabras destrozó la poca esperanza que le quedaba. La jueza que una vez fue la ejecutora de la ley imperial, la mano inquebrantable de la justicia ya no existía. Emma sabía que ahora no era más que un chivo expiatorio de la tragedia que había causado. Con razón, pensó con amargura. El imperio desecharía su nombre como desecha herramientas rotas. Curiosamente, algunos dicen que los habitantes de la colmena inferior podrían alegrarse de la destrucción. Llevan tanto tiempo viviendo en la decadencia que lo ven como una bendición, algo nuevo, por una vez. Quizás esta tragedia caiga en el olvido en unas décadas, como tantos otros fracasos de la colmena. Pero Tui hizo una pausa, entrecerrando ligeramente los ojos al observar a su paciente en su lecho de muerte. Tu reputación como juez está completamente manchada. Tu identidad ya está siendo borrada de los registros. Para todos en Véspera, el juez responsable de la catástrofe de la subcolmena murió bajo los escombros, convirtiéndose en el chivo expiatorio perfecto. Un sacrificio necesario, ¿no te parece? A Emma se le encogió el corazón.
Su mente, fracturada y aturdida por la comprensión, apenas registraba lo que venía a continuación. Aquí terminaba su historia como jueza. No habría redención ante los ojos del imperio, ni absolución por las atrocidades que había cometido en su nombre. La figura avanzó, su rostro ahora visible. Ojos fríos e inexpresivos que la observaban como si fuera poco más que un experimento. Es hora de tu conversión. Las palabras le provocaron un escalofrío, pero no se resistió. En realidad, lo acogió con agrado. Cualquier cosa con tal de escapar del peso de su antiguo yo. Cualquier cosa con tal de dejar atrás las manos ensangrentadas del juez Enma. Sintió una aceptación aturdida mientras las máquinas médicas comenzaban a funcionar, el frío zumbido de la tecnología de interfaz mental de la casa Lilith comenzaba a anular sus funciones corporales, preparándola para la transformación. La convertirían en una Nike, un arma humanoide diseñada para servir a las poderosas casas del crepúsculo. Pero a diferencia de la servidumbre que aguardaba a la mayoría de los Nikes, ella conservaría su mente, sus recuerdos, su culpa. Ese era su regalo, su retorcida misericordia. Seguiría viviendo, atormentada por los fantasmas de su pasado, incluso mientras su cuerpo se convertía en algo de otro mundo. Su conversión en Nike fue casi poética. La despojarían de sus debilidades humanas, pero no de sus arrepentimientos. El recuerdo de sus fracasos, de sus brutales campañas, permanecería con ella. Nunca olvidaría las vidas que había arruinado. Así que le dieron un nuevo nombre, un nombre extraído de los lejanos mitos de la antigua Tierra. Enma, anunció la voz como si sellara su destino. Es apropiado, ¿no crees? Por lo que has hecho. Parecía apropiado, considerando tu antigua profesión de juez y en lo que te has convertido. Enma, el juez del infierno, de los antiguos mitos de la antigua Tierra. Apropiado, ¿no? Sofía, observando desde la barrera, sintió el peso de esas palabras. Emma había usado la ley como un arma, ahora estaba reducida a un símbolo de destrucción. Convertirse en Nike no era un regalo. Era un recordatorio de que nunca podría escapar de las consecuencias de su pasado. Las cosas nunca mejorarían para ella. Al comenzar el proceso de conversión, a Sofía le dolía el corazón. Sentía cómo la tristeza la invadía, sabiendo que la segunda vida de Emma como Nike estaría llena de tanto dolor como la primera. El sufrimiento, el ciclo de arrepentimiento, continuaría. La casa Lilith la usaría, la convertiría en un arma una vez más, como antes, pero esta vez despojada de cualquier atisbo de justicia a la que alguna vez se aferró. No del todo sorprendida, pero sí entristecida, profundamente consciente de que este era el destino de Emma. Su camino. El peso del recuerdo, el peso del pasado, se trasladaría a su nueva identidad, y sin importar cuánto tiempo pasara, ese dolor permanecería grabado en ella para siempre. El tiempo avanza de nuevo, y Emma ya se ha acostumbrado a su nueva identidad. Pero la agitación interior aún persiste. En la penumbra de sus aposentos, Emma se sentó sola, en soledad. Sus pensamientos se veían abrumados por el silencio opresivo que parecía llenar cada rincón de la habitación. Le habían dado este espacio, un pequeño lujo comparado con los barracones sin vida de otros Nikes de producción en masa, pero incluso allí, las paredes parecían cerrarse sobre ella. Habían pasado días, quizás semanas, desde que se había recuperado por completo tras el desgarrador rescate, y ahora, se enfrentaba a algo más doloroso que cualquier lesión física. La comprensión de en quién se había convertido. Antes de su conversión, había sido jueza. Un símbolo de justicia fría e inquebrantable, una servidora de la ley que condenaba a quienes consideraba criminales sin vacilación, sin piedad. Pero ahora, como Nike, sus manos ya no sostenían el mazo de los árbitres. En su lugar, sostenían la ametralladora pesada rotatoria, un arma diseñada para desatar la destrucción a una escala que resultaba casi obscena para su rol, y que terminó usando en la cruzada final de su vida anterior. Ella miró fijamente el arma enorme, apoyada contra la pared, símbolo de su nuevo rol en el mundo. Durante un tiempo angustioso, Emma luchó por comprender qué quería ser. Los árbitros habían despojado su identidad, borrándola de todos los registros, pero aquí, en el secreto de la casa Lilith, había recibido una segunda vida, aunque a costa de todo lo que una vez conoció. Con este resquicio de libertad, la oportunidad de forjar quién sería en esta nueva vida, se encontró paralizada por el peso de su pasado. Había juzgado a otros sin compasión. Había condenado a innumerables a la muerte, justificada por las inflexibles leyes del imperio. Se creía una protectora del orden. Pero ahora, al mirar atrás, por fin veía la justicia vacía que había defendido. Los rostros de aquellos a quienes había condenado la atormentaban.
Rostros de desesperados, destrozados, de impotentes. En su vida anterior, había ignorado su sufrimiento, convencida de que la ley era lo único que importaba. Pero ahora, con la claridad que solo llega con la muerte y el renacimiento, vio la verdad. Al convertirse en una de sus verdugos incuestionables, su karma acumulado la obligó a cometer la misma ejecución que dirigió. No salvó a nadie, independientemente de su intención, e incluso si hubiera podido culpar a las circunstancias, los demás jueces no habrían cedido. En ese momento de introspección, se juzgó a sí misma con la misma dureza con la que había juzgado a los demás. La deuda kármica acumulada en su pasado se sentía como una carga insuperable, y la única manera que veía de expiarla era convertirse en lo opuesto de lo que había sido. Si antes había sido la mano fría e indiferente de la ley, ahora, en esta nueva vida, sería su opuesto. Su mirada se posó de nuevo en la ametralladora pesada rotatoria, cuyos cañones brillaban en la penumbra. La ironía no se le escapó. Esta arma de destrucción masiva parecía una broma cruel. Pero también era su elección, un símbolo del poder que ahora ostentaba, un poder que usaría no para juzgar, sino para proteger a sus seres queridos, para expiar su pasado. No volveré a ser ese juez. Sin dudarlo, se levantó y se acercó al arma. Su peso le resultaba familiar, como si fuera una extensión de sí misma. Así sería en esta vida. Una Nike, una guerrera, una hermana para quienes lucharon a su lado. Ya no como jueza, sino como guardiana. Y así, Enma, la jueza del infierno, renació, pero no como una fría jueza. Sería la protectora de Absolution, una figura en la que su escuadrón podría apoyarse. Habiendo presenciado todo esto, cada momento del tormento de Enma, cada fragmento de duda y autorreflexión, cada decisión que había tomado para convertirse en algo nuevo. Al observar cómo se desarrollaba este recuerdo, Sofía sintió que se formaba entre ellas una conexión indescriptible, como un vínculo forjado a través del dolor y la comprensión compartidos. A pesar de que estaban destinados a ser enemigos en el ciclo interminable de violencia que plagaba su vida, Sofía no podía negar la empatía que ahora sentía por Enma, tal como la había sentido por Vestige. Los detalles de la difícil situación de Enma, su lucha interna, eran más que cualquier palabra que Enma pudiera expresar. Sofía lo sentía profundamente, tanto física como espiritualmente. Una comprensión nacida de la mutación genes de Aller que le permitía devorar los recuerdos de otros. Había visto a través de los ojos de Enma, había sentido su culpa, su deseo de expiación, su anhelo de ser algo mejor. No fue solo conocimiento lo que absorbió, sino una conexión, una experiencia compartida que trascendió los roles que se les habían impuesto. Sofía reflexionó sobre su propio viaje. Los métodos poco ortodoxos que había empleado para sobrevivir, fortalecerse y alcanzar los reinos superiores de la maestría marcial wuxia. Había consumido los recuerdos de Vestigio, aprendido de sus enemigos, y ahora, al ver la profundidad del dolor y la determinación de Enma, sabía que esto también formaba parte del camino que debía recorrer. Si romper este ciclo infernal significaba abandonar su vacilación, lo haría. Si el camino a la maestría requería comprender a sus enemigos tan profundamente que se convirtieran en parte de ella, entonces lo recorrería sin miedo. Incluso si la maldita mutación en su sangre la obligaba a cometer actos viles para aprovecharse de ella, si realmente era una parte inseparable de ella. El recuerdo de la vida de Enma, su transformación, se desvaneció en el olvido mientras el ciclo infinito de Sofía comenzaba de nuevo. El camino por delante permanece sumido en una niebla difusa, pero con cada paso hacia la iluminación necesaria, está segura de que su escape será inevitable. La mente sobre la materia. Ciudad Colmena Véspera. Crepúsculo. Ciclo 306. Sofía despertó de nuevo en el asiento del camión blindado. Tras ver con sus propios ojos la apariencia de la Nike de clase reina, decidió que era un buen momento para preguntarle de nuevo al maestro del gremio. Gremio mercante del atardecer, repartan la mercancía en todos los lugares donde el sol se esconde. Claro que usar el comunicador los expondría directamente a sus conspiradores. Así que, hasta que la casa Lilita saltara el camión, no tenía excusa para usarlo. Tras dirigirse a la sección de almacenamiento del camión, en la parte trasera, volvió a practicar su furia del espantapájaros, combinando el uso del cuchillo de combate y la pistola láser crepuscular.
En el reino de la cúspide, basándose en la escala marcial de Wuxia, el veterano guardia Stanum recordó su experiencia personal, al percibir activamente hilos morados, llegó al nivel avanzado. Al activar de nuevo el reino de las intenciones, percibido al entrar en el reino cumbre de las artes marciales, el mundo a su alrededor se volvió incoloro mientras intentaba mantener el combate a su alcance. Entonces decidió atacar la caja que debían entregar. El objeto es indestructible, pues está protegido por un campo de fuerza desconocido por razones desconocidas, y su reino de las intenciones no encontró ninguna explicación. Sin embargo, mientras continúa con su práctica, Sofía se pregunta cuánto le ayuda su reino de intenciones en combate, además de leerlas. Se le ocurre la idea de envolver su propia intención azul de autoconservación en su cuchillo y golpear la pared. Un corte tallado en su casco de adamantium. Este camión ha resistido daños impensables que habrían destrozado cualquier cosa inferior, como una pila de papel. Ni siquiera una descarga completa de volteres pesados logró dejarle una marca permanente, pero un golpe de su cuchillo de combate, imbuido de intención, lo liquidó. Entonces volvió a mirar el cuchillo y notó que una especie de energía impregnaba su filo. Como hilos de seda envueltos, su hoja brillaba con una energía que no entendía bien cómo ni por qué. Observó atentamente la marca del corte que aún quedaba antes de decidir rápidamente que debía preguntarle a alguien que supiera más de artes marciales wuxia que ella. Standum, el veterano guardia de la comitiva de reparto, con su descolorida armadura de caparazón. El único experto a bordo capaz de explicar las artes marciales wuxianas con precisión. El hombre que le enseñó tal cosa y por qué solo progresa tras tantos ciclos. Standum, llamó en voz baja, indicándole que la siguiera hasta la parte trasera del camión. Él la miró con curiosidad, pero se levantó sin rechistar. Sus pesadas botas resonaron contra el suelo metálico del camión mientras se dirigían a la zona de almacenamiento. El espacio cerrado estaba tenuemente iluminado, con cajas y equipo apilados contra las paredes, pero todo aquello sería secundario ante el peso de la revelación que Sofía estaba a punto de compartir. Una vez que estuvieron solos, ella extendió el cuchillo, todavía brillando débilmente con la energía que lo había envuelto. Con una respiración profunda, Sofía activó el reino de las intenciones una vez más. El mundo a su alrededor se oscureció, volviéndose incoloro mientras los hilos de intención se hacían visibles en el aire. Se concentró en su intención azul, envolviéndola alrededor del cuchillo como un hilo de seda, imbuyéndola con el método que había descubierto antes. Su hilo de intención brilló, el resplandor azul de la autoconservación al trazarse a lo largo del filo de la espada. Un leve zumbido de poder se puede oír si se acerca peligrosamente a los oídos. Standum, por su parte, mantuvo la calma en apariencia, pero sus ojos se abrieron ligeramente al observar el fenómeno. No podía ver los hilos en sí. Al estar apenas en el nivel más alto de las artes marciales wuxia, aún no había alcanzado el nivel de percepción de intenciones. Pero no necesitaba verlos para reconocer lo que estaba sucediendo. Sofía, ¿qué acabas de hacer? Stanum respiró hondo, intentando calmarse tras lo que vio. Un tremendo peso de comprensión persistía en su mente. Siempre es así cada vez que intentaba preguntarles algo nuevo en cada ciclo. Al ser la única que puede completar un ciclo, todos los recuerdos y las relaciones que había desarrollado entre ciclos se borraban por completo. Por mucha empatía que sintiera hacia su propio enemigo, nunca la reconocerían ni recordarían, pero la compasión que sentía por ellos desde tiempos remotos jamás existió. Kisilk, como Wuxian llamaba a su método de manipulación de energía interna, es la capacidad de imbuir sus intenciones en su método marcial y, por extensión, en sus armas. Esta energía puede cortar incluso los materiales más resistentes, como el acero, cortando papel. La única forma de combatirla es conjurar la propia Kisilk. O, como lo llamaba el imperio en general, y los psíquicos contra los que chocar. Las diferentes características de Kisilk, únicas de sus lanzadores, se anulan entre sí, de forma similar a como el campo de repulsión de las espadas de poder se anula al chocar. Sofía parpadeó al escuchar su explicación. Gracias a ella, reconoció que no era posible que fuera una psíquica. Al menos, nunca lo había pensado. Su método para hacerlo es tan simple que es como enrollar un hilo alrededor de una espada, literalmente. Puede que no seas una psíquica autorizada, Sofía, pero lo que haces es inconfundible. La energía psíquica no surge de la nada. El hecho de que estés generando esta energía aquí, con todos los campos gellar alrededor de Véspera, me dice que proviene de tu interior.
Estás creando este poder por tu cuenta, dijo Stanun con expresión seria y un leve movimiento de cabeza en señal de desaprobación. A Sofía le dio un vuelco el corazón. Los campos Gellar, diseñados para amortiguar y bloquear las energías psíquicas, se extendían por toda Ciudad Colmena Véspera para proteger su crucial función como mundo fija. Que ella pudiera producir hilos psíquicos en este entorno significaba que el poder era, en efecto, interno, extraído de su interior. Y, sin embargo, no lo había invocado conscientemente. Simplemente había seguido los métodos marciales que había aprendido de Stanum. ¿Pero cómo? Preguntó con incredulidad. Se supone que esto es algo wuxia, ¿verdad? Ser aquí, no poderes psíquicos. ¿Por qué puedo hacer esto? Stanum respiró hondo y frunció el ceño mientras asimilaba la situación. Es cierto que las artes marciales wuxia no están directamente relacionadas con los psíquicos. La sed aquí es un concepto, algo que representa el dominio de la intención y el espíritu. Sofía, por lo que aprendí en mi largo viaje y me encontré con los pocos psíquicos autorizados en mi camino, les llevó años, si no décadas, simplemente concentrarse lo suficiente en una simple espada, desacostumbrada a su poder. Además, el ki es estrictamente un concepto wuxia de energía y flujo imbuido en movimiento. Sin embargo, lo psíquico se ve relegado a una completa irrelevancia debido a los campos Gellar que cubren Véspera, ya que Crepúsculo es un mundo forja crucial para minimizar las catástrofes psíquicas. Especialmente con el despertar psíquico, que convierte a personas al azar en psíquicos sin previo aviso. Entonces, recordó algo, su mutación genestealer aún se desarrollaba bajo la piel. Poco a poco, la convertía en una parodia insidiosa de sí misma. Tiene que tener algo que ver, pues reconoció que la delgada barrera que aún la ataba a la humanidad se estaba desmoronando inevitablemente. A menos que pudiera lograr un milagro, algo que nadie parecía tenerle. Antes de que esta conversación pudiera avanzar, el camión se sacudió al ocurrir la emboscada habitual. Siempre empieza así, y esa es su señal para actuar. Su resistencia puede soportar fácilmente ataques continuos durante horas, pero si son presa fácil, eludirán su defensa teletransportándose. Así murieron todos en el primer ciclo. Llegando rápidamente al comunicador, Sofía hizo su llamada al maestro del gremio una vez más mientras el séquito de entrega cambiaba de conductor de vez en cuando. Aquí el maestro del gremio Harry. ¿Sucede algo? El otro destinatario al otro lado de la línea le respondió. Siempre la misma respuesta cada vez que contestaba. Rápidamente comunica su pregunta al otro lado del comunicador. Describe rápidamente la aparición de la Nike de clase reina que llegará a las 3 horas de su última defensa. Oculta la existencia del ciclo y cómo llegó a contactar con ellos. Parafraseando la descripción anterior de su primer encuentro. Vestía un vestido extravagante, como de un baile real, pero a la vez firme y resistente. Joyas adornaban su cuerpo y su ropa. Rostro de perfección artificial, rasgos esculpidos con una precisión inhumana, casi como el de una muñeca. Fría, impasible, carente de emoción perceptible. Luego llegamos a una característica realmente única, que Sofía utilizó toda su habilidad como escriba literaria para describir, probablemente incluyendo su mutación genestealer de claridad de memoria. Su rostro es un poco estrecho y alargado, con grandes ojos azules y espesas pestañas oscuras. El cabello rubio le llega a la cadera, pero delante de la cara tiene un flequillo que termina en medio de las cejas, dividido en 3 mechones. Uno cae sobre su rostro y los 2 restantes se funden en 2 mechones más largos que terminan en los hombros. Según la escasa descripción de la Nike clase reina a la que se enfrentó, en comparación con el escuadrón de Nikes clase élite llamado Absolution, la dificultad es casi vertical. Cada Nike clase reina está equipado con hipersensores de una precisión increíble que monitorean constantemente su entorno. No solo ven, sino que perciben todo a su alrededor en tiempo real. Cada amenaza potencial, cada leve pensamiento hostil, todo queda registrado en su conciencia. Responden con una precisión inigualable. A cualquier lugar al que puedan llegar en un abrir y cerrar de ojos. Ese es su campo de conciencia total. Eso es lo que ella recordó que le había dicho en el ciclo anterior, explicando la similitud compartida de todos los Nikes de clase reina. Cuando el destinatario del otro lado dejó escapar un largo y pensativo suspiro, el silencio se extendió entre ellos. El peso de la pregunta de Sofía sobre la Nike de clase reina se disipó en el aire. El maestro del gremio, Harry, finalmente habló después de lo que pareció una eternidad. Tenías que llamar la atención de una de las Nikes de clase reina más famosas, ¿verdad? Hizo otra pausa, quizá eligiendo con cuidado sus siguientes palabras.
La que describes, se llama Violet Evergarden, una leyenda incluso en la casa Lilith. No solo es poderosa, Sofía. Es prolífica. Sofía escuchó en silencio. El nombre la revolvió. Incluso antes de que el maestro del gremio continuara, sintió que la situación se agravaba. Violet Evergarden no era solo un nombre, sino un símbolo, una fuerza, una entidad con un poder tan aterrador que incluso los Nikes de clase emperatriz palidecían en comparación. Su autobiografía, Sofía, continuó el maestro del gremio tras otro silencio, se vendió como la pólvora, incluso en la colmena superior. Ella es, diferente. Una figura venerada en la casa Lilith, no solo por su poder, sino por su influencia y legado. La gente habla de ella como si estuviera fuera del alcance de cualquiera, incluso de aquellos a su nivel. Es básicamente la emperatriz de las reinas, de la misma manera que la absolución, como escuadrón de élites, se comparaba con la reina en méritos. Los pensamientos de Sofía volvieron a su última resistencia de 3 horas. Había sobrevivido lo suficiente para comprender la fuerza indomable que representaban los Nikes clase reina, pero pensar que era Violet Evergarden. El nombre en sí mismo parecía un muro impenetrable, una fuerza de la naturaleza que inspiraba tanto reverencia como miedo. Recordó cómo, en su última batalla, sintió ese torrente de consciencia proveniente del Nike de clase reina, un campo abrumador de hostilidad sangrienta del que no pudo escapar ni esquivar. Era como si el propio campo de batalla se doblegara a la voluntad de la reina, respondiendo a cada movimiento, pensamiento y respiración con una precisión inigualable. La propia maestría de Sofía en las artes marciales, incluso con su profunda comprensión de la intención y el ki, parecía insignificante ante semejante fuerza. Sin embargo, este momento aún no había llegado en este ciclo. Sofía seguía esperando ese encuentro decisivo, que le daba tiempo para planificar su estrategia y prepararse para una confrontación sin precedentes. Sofía, la voz del maestro del gremio interrumpió sus pensamientos. Su tono cambió, casi con compasión. Sea cual sea tu plan, espero que comprendas la gravedad de lo que se avecina. Violet Evergarden no es alguien a quien puedas dominar fácilmente, ni siquiera con el apoyo de todo un ejército. En todo caso, necesitarás algo más que fuerza para enfrentarla. Otra pausa, esta vez más larga. Sin embargo, Sofía respondió antes que el hombre detrás de la línea. Quizás, empatía, dijo Sofía, plenamente consciente de la locura de su sugerencia. La sugerencia flotaba en el aire, casi absurda en su simplicidad. ¿Empatía? ¿Contra una fuerza como esa? Incluso el maestro del gremio, con su aparentemente vasto conocimiento, la considera completamente infundada. Sofía no pudo evitar recordar su conexión con Enma y Vestigio, 2 Nikes de clase élite del escuadrón Absolution, cuyos recuerdos había consumido. La comprensión más profunda que había adquirido al fusionarse con esos recuerdos, ese hilo púrpura de sufrimiento compartido, había sido crucial para superar y simplificar la cohesión de Absolution contra ella. Quizás había algo ahí, una forma de llegar a Violet más allá de la violencia sin fin. ¿Pero sería suficiente? ¿Podría la empatía trascender la fría e inflexible precisión de una Nike de clase reina, reconocida por su poder y su leyenda? Por ahora, Sofía no tenía una respuesta. La emboscada se intensificó, y ella supo que debía partir pronto. Mientras todos estaban concentrados en el camino, Sofía se quedó, pues sabía que el mundo que la rodeaba era inevitable. Saltando de nuevo al asfalto, Sofía inició la última resistencia de este ciclo. Primero, los asesinos mortales, a quienes despachó en menos de 1 minuto. Luego llegaron cientos de Nikes producidos en masa, capaces de resistir 1 hora entera de ataque. Sin embargo, gracias a su destreza marcial en la etapa final, no le toma más de 2 dígitos de minutos aniquilarlos por completo. Luego llegó Delta, la Nike de clase élite responsable de sus 100 muertes, intentando superarlas. Aunque enfrentó un desafío ligeramente mayor con equipo personalizado, cayó en segundos comparado con antes. Ya ni siquiera se registraba en su medida de peligro. Sofía todavía se siente mal por faltarle el respeto a la culminación de la vida de alguien. Finalmente, la absolución. Su obstáculo actual, que debía superar sola. Inmediatamente recurrieron a su táctica habitual de acorralamiento, que antes le había funcionado en su contra. Sin embargo, Sofía activó su percepción de intenciones cuando el mundo a su alrededor se volvió incoloro, y las vastas multitudes de hostilidad sangrienta se abalanzaron sobre ella, formando lo que solo puede compararse con el sistema de seguridad láser de un banco, que prohíbe por completo cualquier cosa que cruce. Su empatía hacia Vestige y Enma surtió efecto,
pues, tras devorar sus recuerdos, los comprendía tácitamente más allá de la simple narración. Los conocía quizás más de lo que cada miembro de Absolution jamás podría llegar a conocerse entre sí. Las hebras de hostilidad de Vestige y Enma, liberadas en docenas, se fusionaron con la autoconservación azul de Sofía, convirtiéndose en dos hebras púrpuras que conectan a Vestige y Enma respectivamente. Esta simplificación redujo significativamente la dificultad de su camino hacia los demás miembros de Absolution. Su estratagema se desmoronó por completo sin que ellos lo supieran, y Sofía decidió que esta vez devoraría la memoria de Eunua. La líder del escuadrón de Absolution empuñaba su rifle de francotirador, cuyo poder no era menor que el de un Stalker Volter. Con su táctica ya desmantelada, sin saberlo, dentro del ámbito de intenciones de Sofía, rápidamente se acercó a Eunua mientras otros miembros intervenían. Enma y Vestige se interponían en su camino. Pero quizás debido al apego persistente, Sofía recurrió a la siguiente amenaza menos terrible. Envolvió el hilo púrpura entre ella y ellos en su cuchillo de combate. Una energía sedosa brillaba en un tono púrpura, inadvertida para todos. Enma y Vestige obedecieron las órdenes de Eunua y Sofía se acercó, pues los había interpretado con claridad, si el hilo púrpura tenía algún significado. Usando Sedaki y la liberación explosiva de fuerza de su mutación genes de Aler, separó las extremidades de Enma y Vestige de sus propios cuerpos, inmovilizándolos. Son Nikes, por lo que cualquier daño leve se considera un intercambio válido por ellos. Sin embargo, desafortunadamente, son prácticamente un peso muerto, habiendo perdido todas sus extremidades en el instante antes de que se dieran cuenta. Con Enma y Vestigio fuera de combate, Sofía se abalanzó rápidamente sobre Eunua. Posiblemente ninguno de ellos supiera qué arte marcial wuxiano usaba Sofía para vencer fácilmente al escuadrón. Desde una perspectiva externa, era como si estuvieran luchando contra un psíquico oculto, a pesar de que Véspera prohibió por completo cualquier fenómeno psíquico usando abundantes campos Gellar. Quizás por cuestiones de mecánica prácticamente no hay diferencia para ellos. La intervención de Sofía es Rappi, que combina fuego de contención y lanzagranadas bajo el cañón para obstaculizar su avance mientras Eunua se retira. En este punto, su pistola láser Twi'lek ya no parece seguirle el ritmo. Es poderosa, pero la forma en que los miembros de Absolution esquivan su puntería en el último momento parece disuadirla de seguir usándola. Por ello, volvió a recurrir al método del sacrificio. De la misma forma que derrotó a Vestigio cuando luchó contra la Absolución al principio. Con el seguro liberado, la pistola láser se sobrecargó peligrosamente al lanzarla hacia Rappi con gran fuerza. Eunua, como era de esperar, la interceptó primero, ya que el arma sobrecargada explotó en una gran bola de fuego. Entonces lanzó el cuchillo de combate con la misma fuerza, aún imbuido de Kisilk. Su letalidad seguía siendo innegable. Rappi intentó usar su rifle de asalto para disparar el cuchillo que volaba hacia ella, pero cada bala se partió al impactar mientras disparaba apresuradamente el lanzagranadas bajo el cañón solo para desviarla. Normalmente, ese sería el fin de la inútil resistencia de Sofía, pero a través de la nube de polvo y escombros causada por la explosión anterior, irrumpió una pluma imbuida de Sedaki. Incapaz de reaccionar a tiempo, el cuchillo se clavó en el hombro derecho de Rappi, mientras su brazo se desprendía cojeando de su cuerpo debido al daño. Su rifle de asalto cayó al suelo, y Sofía aprovechó la oportunidad para acercarse rápidamente a Eunua. Como lo demuestra lo sucedido con Delta, Sofía solo necesita unos segundos para vencer a prácticamente cualquiera, excepto a las Nikes de clase reina en un duelo. Con todos los miembros de Absolution, excepto Eunua, incapacitados, nada impide que Sofía haga lo que está a punto de hacer. Incluso Eunua lo sabe, y una expresión distinta a la crítica se manifestó en su desesperación. Sofía sacó su cuaderno de anotaciones y lo imbuyó con Sedaki. El mismo método con el que envuelve su propio hilo de intenciones alrededor del cuaderno. La energía brilló alrededor del libro cuando Sofía lo lanzó directo al cuello de Eunua. Lo siento. Sofía se disculpó de antemano porque lo que haría era indudablemente repugnante y perturbador. A diferencia de Enma, quien consintió en devorarla. Eunua no hizo distinción alguna y se resistió hasta el final. En un instante, la cabeza de Eunua fue separada de su cuerpo. El mismo anhelo insaciable de nuevos recuerdos a su alcance. Dejó que su autocontrol cesara mientras el genes de Aler cumplía su función. Devorando, en el sentido más literal. La memoria de Eunua comenzó a desangrarse en ella mientras la maldita mutación no escatimaba esfuerzos para digerir la sabiduría robada.
Como si el acto mismo hubiera sido censurado para su propia cordura, Sofía intentó huir desesperadamente de la escena del crimen como un ladrón atrapado con las manos en la masa. Sin embargo, cuando creyó que podía escapar, algo le arrancó un trozo demasiado grande para su generación genestealer, atravesándole el pecho, incluyendo la columna vertebral. A través de ese agujero, se puede ver el sobrecalentamiento de Rappi, ya que su pose era la de caer al suelo tras lanzar algo con una fuerza inmensa. Su brazo derecho, paralizado, ha desaparecido, y al mirar hacia adelante desde el agujero, Sofía pudo ver un cráter igualmente enorme en la pared del túnel, donde el brazo mecánico desgarrado, aplastado irreconociblemente por el impacto, quedó manchado con el licor morado oscuro de Genestealer. Ah, pronunció Sofía una última vez antes de quedarse sin aliento. Sin nadie que pudiera aniquilarla y con las 3 horas aún demasiado lejos. La muerte de Sofía en este ciclo fue una tortura absoluta, obra suya. Sintiendo su propia vida, intentó desesperadamente sanar la herida mortal, pero no pudo, y vio cómo cada parte de ella se marchitaba inevitablemente antes de sucumbir. La oscuridad la reclamó, pero para entonces, ella estaba contenta de que hubiera llegado, gran perfección. Ciclo. Esta es la tercera vez que despierta con el recuerdo de otra persona. Esta vez, es el de Unua. No tiene ni idea de qué recuerdo esperar de ella, ya que su personalidad es tan arrogante. La oscuridad a su alrededor se disipó al ver el brillo de Unua bajo el foco. Su cuerpo, completamente inmóvil, contemplaba en voz alta como si Sofía no existiera. Sin embargo, su apariencia actual era diferente a la del equipo táctico negro y rojo de Absolution. Se asemeja más a la de un oficial al mando que a la de un combatiente estándar. Si es como sucedió con Enma y Vestige, entonces esta es Euna antes de su conversión a Nike. Entonces, ella habló. Su voz atravesó el silencio, aguda e inquebrantable. Perfección. Cualquier cosa inferior no tiene cabida en el campo de batalla. Es una simple verdad. Una espada se desafila si flaquea, un soldado cae si su puntería es imperfecta. No hay lugar para la debilidad. El campo de batalla es un lugar donde solo los perfectos sobreviven. Ella hace una pausa, con la mirada aún fija hacia adelante y la mente atrapada en un recuerdo que es solo suyo. Aquellos que se quedan cortos, que ponen excusas, son ellos quienes arrastran a los demás hacia abajo. Si no eres perfecto, no encajas en ningún lugar. Sofía siente un escalofrío que le recorre la espalda. La crudeza de las palabras de uno acorta el aire, su arrogancia asfixiante. La Eunua de este recuerdo parece ser alguien que descartaría a cualquiera con el más mínimo defecto. Perfección o nada, ese era el credo al que se aferraba Eunua. Sofía solo puede imaginar lo difícil que debió ser servir a alguien como ella. He visto a muchos caer por negarse a ser mejores. Se aferraron a sus fracasos, a sus debilidades, como si fueran una insignia de honor. Como si sobrevivir a la mediocridad fuera suficiente. No lo es. Sobrevivir es lo mínimo indispensable. La perfección es el único objetivo por el que vale la pena luchar. Cualquier cosa menos es una desgracia. Eunua continúa, con la voz penetrante y llena de juicio. Para Sofía, estas palabras confirman la impresión inicial que tenía de ella al conocerla y por el intercambio de palabras. Eunua es el tipo de líder que no toleraría ningún fracaso ni ningún error. Sería una pesadilla servir a alguien con una visión del mundo tan inflexible. Y, sin embargo, Sofía duda en condenarla por completo. La lección que aprendió de Enma. Las personas no siempre son lo que parecen, aún persiste en su mente. A pesar de la rígida filosofía de Eunua, Sofía se pregunta si hay algo más en su historia, una razón tras esta incansable búsqueda de la perfección. Entonces, la oscuridad se dispersó por completo, ofreciendo vistas del entorno. Las ruinas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pero de alguna manera pudo asegurar que esto no era crepúsculo, sino un mundo completamente extraño. Las casas nobles del crepúsculo contaban con amplios recursos para realizar excursiones e ir prácticamente a cualquier lugar de la galaxia. La casa Lilith no era la excepción. La guerra perpetua que abarca toda la galaxia en el Imperio es simplemente el mejor campo de pruebas para el avance tecnológico de su casa.
Lo mismo aplica a cualquier otra casa, ¿y quién puede siquiera imaginar lo que hacen los altos nobles? Eunhua, ahora plenamente visible con su uniforme de oficial al mando, caminaba de un lado a otro frente a las fuerzas reunidas. A pesar de estar rodeada de filas y filas de niques producidos en masa, cada uno creado a partir de la vida de un humano, se movía con un firme sentido de propósito. Las ruinas a su alrededor hablaban de otro mundo al borde del abismo por la guerra. Alzando la voz, Eunhua comenzó su discurso, su tono era agudo e implacable, sin ningún rastro de calidez o camaradería. Escuchen, gritó, mientras su mirada recorría las filas de niques. No necesito recordarles a ninguno de ustedes qué se espera de ustedes. Están aquí por una sola razón: ser perfectos en la ejecución. Han sido creados para esto. En el momento en que flaquean, en el momento en que muestran debilidad, no son mejores que los escombros bajo nuestros pies. Su voz atravesó el inquietante silencio, sin dejar lugar a interpretaciones. Sus palabras fueron duras, y metafóricamente seguían hirientes. No había calidez ni empatía. Mira a tu alrededor. Esto es lo que pasa cuando se permite que la mediocridad prospere, dijo, señalando los restos derruidos de la ciudad que los rodeaba. La debilidad lleva a la ruina. La imperfección lleva al fracaso. A esta galaxia no le importan tus luchas ni tus excusas. Solo le importan los resultados. Y tú entregarás esos resultados, o te convertirás en una víctima más. Sofía se estremeció ante la insensibilidad de las palabras de Eunhua. Podía sentir la presión sofocante que debían estar soportando esos niques. Cada uno de ellos, un exhumano con un pasado, ahora se esperaba que luchara por la perfección bajo un estándar imposible. Todo mientras Eunhua continuaba su discurso, llevando el peso del mando como una armadura impenetrable. ¿Crees que eres especial? ¿Crees que eres diferente de quienes cayeron antes que tú? No lo eres. Pero puedes ser forjado en algo especial. La perfección no se da, se gana. Ahí afuera Eunhua señaló hacia el campo de batalla distante. Hay innumerables enemigos que no te darán el lujo de una segunda oportunidad. Tu misión es ser impecable en combate y en el deber. Si no lo eres, no perteneces a ningún lugar. Sofía observaba en silencio, sin perder de vista la ironía del intento de Eunhua de levantar la moral con un discurso tan frío e implacable. A pesar de la retórica del comandante, Sofía percibió algo más profundo en Eunhua. Una obsesión, quizás, por la perfección, arraigada en algo más que el orgullo. Los niques que la precedieron no tuvieron más remedio que seguir órdenes, impulsados por la misma implacable maquinaria de guerra que les había arrebatado la humanidad. Pero Sofía sabía por experiencia propia que los prodigios no nacen perfectos. Se forjan con fuego, fracaso y perseverancia. La cuestión es, ¿puede alguien en esta galaxia permitirse siquiera un solo error del que aprender? Eunhua podía creer en su dura filosofía hasta el extremo, pero Sofía no podía evitar preguntarse qué la había convertido en la persona que tenía ante ella. ¿Qué fracaso, qué imperfección la había llevado a tales extremos? El tiempo se aceleró rápidamente mientras Eunhua lideraba su propio batallón de niques producidos en masa contra cualquier objetivo que se cruzara en su camino, según las órdenes de la casa Lilith. Incluso siendo solo modelos producidos en masa, los niques siguen siendo claramente mucho más efectivos en combate que el soldado humano promedio. Antes de que un solo nique quedara incapacitado para el combate, cada individuo ya había destruido un destacamento por su cuenta. Sofía siguió cada paso de Eunhua. Su filosofía parecía reivindicada, pues el batallón bajo su mando había progresado más que otros con un rol similar. Sin embargo, al conocer su destino de convertirse en nique, pronto llegaría a un punto crítico, y solo podía estar segura de que sería terrible. Eunhua era incansable, esforzándose por lograr más, por llegar más alto y por no flaquear jamás. No se limitaba a dar órdenes. Estaba presente, en el meollo del asunto, observando cada combate, exigiendo la perfección absoluta en todo momento. Cuando un nique no cumplía con sus expectativas, su respuesta era despiadada. Ninguna compasión, ningún espacio para la comprensión. Solo duras reprimendas y, a veces, incluso la expulsión del campo de batalla si consideraba que su desempeño era demasiado bajo para su medida. Quienes no podían seguir el ritmo eran descartados sin vacilación. No importaba que los niques bajo su mando siguieran aprendiendo y creciendo. Eunhua esperaba resultados impecables y aplicó sus ideales sin dudarlo. Sofía notó este sombrío patrón. Eunhua no solo se exigía un estándar imposiblemente alto, sino que obligaba a todos a su alrededor a cumplirlo también. Y, para su crédito, el progreso del batallón era innegable.
Bajo el liderazgo de Eunhua, habían avanzado más y más rápido que cualquier otro grupo en su escenario de guerra. Habían tomado puntos estratégicos, roto líneas enemigas y desmantelado fuerzas de ataque blindadas que habrían paralizado a otras unidades durante días. Para Eunhua, todo esto confirmaba su creencia en la perfección. Los resultados hablaban por sí solos. ¿Por qué debería cuestionar sus métodos si funcionaban tan bien? Pero Sofía sabía más. Había visto este patrón antes, aprendiendo de otros y como escritora. Esta obsesión por la perfección solo podía durar un tiempo. Era una filosofía que, por diseño, no podía explicar los defectos inherentes de la vida misma. Sofía presentía que el éxito de Eunhua, aunque impresionante ahora, se acercaba a un punto de quiebre. Bajo la superficie, ya se estaban formando grietas. En el mundo de Eunhua no había lugar para el error, la imperfección ni el fracaso. Pero la guerra, por su propia naturaleza, era impredecible, caótica, lejos de ser perfecta. Nada lo es. Sofía casi podía sentir la tensión creciendo, como un cable demasiado estirado, a punto de romperse. Puede que uno aún no lo viera, pero Sofía sí. Cuanto más progresaba, más reforzaba uno a sus creencias, llevándose a sí misma y a quienes estaban bajo su mando al límite. Sofía sabía que esto no podía durar. Había visto el destino de Eunhua. Su eventual transformación en Nike. Su filosofía, por ahora, parecía funcionar, pero presentía que se acercaba a un peligroso punto de quiebre. Cuando esa filosofía chocara con la realidad de forma equivocada, como inevitablemente ocurriría, se desmoronaría terriblemente. Y cuando lo hiciera, Sofía temía que no solo quebraría el control de Eunhua. La destrozaría por completo. Finalmente, llegó el día fatídico. Cruzó la línea de no retorno, como lo hicieron Emma y Vestige en el pasado. Esta vez, se enfrentaría a una banda de marines espaciales del caos, un enemigo completamente nuevo para ella, tan inusual que se requiere mala suerte, como ganar la lotería, para cruzarse con él. Con las victorias que su batallón ha estado cosechando a diestro y siniestro, este encuentro no debería haber sido tan malo. Incluso la simulación de combate y el cálculo de probabilidades estaban de su lado. Lamentablemente, también tiene que ser la batalla en la que el lado feo del perfeccionismo asome su cabeza. Los primeros momentos de la batalla parecían prometedores. Los Nikes, bajo el mando de Eunhua, se posicionaron con precisión. Sus movimientos coordinados reflejaban el duro entrenamiento y los implacables estándares que les había inculcado. Pero esta vez había algo diferente. Una sombra de vacilación, una fracción de segundo de incertidumbre. Los marines espaciales del caos no eran enemigos comunes, pues su sola presencia irradiaba un aura malévola que parecía roer los límites de la realidad. Los Nikes, aunque avanzados y eficientes, seguían siendo humanos en su esencia, y el miedo a la imperfección que uno les había impuesto se había infiltrado en sus mentes desde hacía mucho tiempo y ahora se derrumba en esta batalla. A medida que la batalla se intensificaba, comenzaron a aparecer grietas. Una Nike en primera línea flaqueó. Su disparo falló por poco. La respuesta fue inmediata. Pánico. La voz de Eunhua llegó por el comunicador, aguda e inflexible. No flaquees. Perfección, o no eres nada. Sus palabras, destinadas a impulsarlos, solo hundieron aún más el miedo en los Nikes. Ya no solo temían al enemigo, sino que les aterraba fallarle. Cada pequeño error, cada ligero error de cálculo, se convertía en un fracaso monumental en sus mentes. El caos se alimentaba de este miedo. Los marines espaciales, brutales y metódicos, explotaban cada vacilación, al igual que sus homólogos leales. Los Nikes, habitualmente tan coordinados y efectivos, estaban paralizados por el miedo a la imperfección. Una vacilación al recargar les hacía perder una oportunidad. Un pequeño paso en falso durante una retirada dejaba expuestas a unidades enteras. Cada error agravaba al anterior, y el batallón que una vez había funcionado como una máquina perfecta ahora parecía un grupo desarticulado de soldados luchando por sobrevivir. Sofía solo pudo observar con horror cómo los Nikes, antaño formidables, se derrumbaban bajo el peso de sus propias expectativas. Ya no solo luchaban contra el caos, sino también contra la aplastante presión del perfeccionismo de Eunhua. Cada momento de vacilación, cada segundo dedicado a analizar excesivamente sus acciones, les daba a los marines del caos más terreno. Lo que debería haber sido un plan de batalla bien ejecutado se disolvió en el caos, mientras los Nikes quedaban atrapados en un ciclo de dudas y miedo. La voz de Eunhua resonó de nuevo, ahora más desesperada. Concéntrate. Eres mejor que esto. No te quedes corto. Pero sus palabras ya no inspiraban.
se habían convertido en las ataduras que atarían a sus soldados, paralizándolos bajo el peso de un ideal imposible. Sofía sentía cómo la moral del batallón se desmoronaba. Los soldados, antes perfectos, ahora se desmoronaban mientras su fe en la perfección se hacía añicos ante sus ojos. La ilusión de control, de perfección, se desmoronó brutalmente, y en medio del caos, Sofía notó algo extraño. Destellos de memoria que parpadeaban alrededor de Eunhua. Sin embargo, no eran aleatorios. Eran vistazos más profundos del pasado de Eunhua, fragmentos de la vida que había moldeado su rígida filosofía. Sofía, ahora que comprendía los efectos de la mutación genestealer en la absorción de la memoria, reconoció las señales. La filosofía de Eunhua no la había enseñado un mentor estricto ni la había impuesto un oficial superior. Se la habían inculcado las circunstancias, las duras e implacables lecciones que la vida le había impuesto. Y peor aún, la había aprendido mal. El primer recuerdo apareció de repente. Una joven Eunhua, aún humana, de pie ante un barrio urbano en ruinas de la colmena central de Véspera. Era solo una niña, observando cómo los soldados se llevaban a los supervivientes. Era caos, desorden. Nada había salido según lo planeado, y la devastación era absoluta. Oyó a alguien decir: si tan solo hubieran estado más preparados, si tan solo hubieran sido mejores. Las palabras, dichas de pasada, se arraigaron en su joven mente. La idea de que el fracaso era resultado de la imperfección, de no ser lo suficientemente bueno, se convirtió en la lente a través de la cual veía el mundo. La violencia y la destrucción aleatoria ocurrieron por razones aún más aleatorias. La colmena central dista mucho del lugar sin ley en el que puede convertirse la colmena inferior, pero aún ocurren tragedias circunstanciales en cualquier momento. Y la gente se ha adaptado desde hace mucho tiempo a la poca estabilidad que allí tiene. Otro recuerdo apareció. Eunhua, ya mayor, en un brutal campo de entrenamiento. Cada error era castigado con severidad, no solo por los instructores, sino también por sus propios compañeros. Fracasar significaba aislamiento. La debilidad era intolerable. En ese entorno, la perfección no solo se esperaba, sino que era supervivencia. Aprendió a interiorizarla, a exigirse más a sí misma y a los demás, porque fallar no era solo una decepción, era una sentencia de muerte. A Sofía se le encogió el corazón al observar cómo se desplegaban estos destellos de memoria, reconstruyendo cómo había nacido la obsesión de Eunhua por la perfección. No provenía de la arrogancia, como Sofía sospechó inicialmente. Nacía del miedo. Miedo al fracaso, a la debilidad, a perder el control en un mundo que no le había mostrado piedad. Para Eunhua, la perfección era un escudo. Era la única forma de protegerse del caos y la destrucción que habían moldeado su vida. Pero ahora, en este campo de batalla, ese escudo se estaba haciendo añicos. Y su protección le falló por completo. El golpe final llegó cuando una de sus nikes más destacadas, una que nunca había flaqueado, fue abatida por un marine del caos. No por debilidad, sino porque dudó un instante, presa del miedo paralizante a cometer un error. Ese momento de vacilación, impulsado por la presión aplastante del perfeccionismo, le costó todo. Eunhua se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Su batallón perfecto, sus soldados inquebrantables, se desmoronaban a su alrededor, y la filosofía que la había guiado se desmoronaba de la forma más espectacular y trágica. Su voz, antes fuerte y autoritaria, se quebró. ¿Cómo pudo pasar esto? Eras perfecta, se suponía que eras perfecta. Sofía sintió el peso de ese momento. El punto de quiebre. Todo lo que Eunhua había construido, la rígida e implacable estructura del perfeccionismo, se derrumbó. La realidad de la guerra, la falibilidad humana, había chocado con sus imposibles estándares y la estaba destrozando. Mientras sus soldados caían a su alrededor, Eunhua se derrumbó, no solo como comandante, sino como persona. Las semillas del perfeccionismo, plantadas por las circunstancias y alimentadas por el miedo, habían crecido hasta convertirse en una estructura frágil incapaz de soportar la realidad de la imperfección. Y ahora, mientras los marines del caos se acercaban, esa estructura se hizo añicos, dejando a Eunhua expuesta, vulnerable y perdida. Sofía observaba, sabiendo que ese era el momento en que el destino de Eunhua quedaría sellado. La filosofía que la había impulsado al éxito también la había conducido a este devastador fracaso. Pronto, como Enma y Vestige, Eunhua caería, y comenzaría el camino hacia su eventual transformación en Nike. Los marines espaciales del caos la tratan igual que a los Nikes que aniquilaron en el camino. Sin dudarlo, el único marine espacial del caos que la encontró procedió a golpearla con su Volter.
El instinto de Eunhua, agudizado por incontables batallas, la desvió con fuerza, pero, incluso un roce le arrancaría un gran trozo de cuerpo con la fuerza bruta. Y eso, sin importar la gravedad, le causaría una herida mortal. La imponente figura se cernía sobre Eunhua, con su armadura retorcida cubierta de la sangre de los Nikes caídos. Se movía con una eficacia deliberada y brutal, con el volter alzado sin la menor vacilación. Para él, Eunhua no era diferente de los innumerables soldados que había masacrado en el campo de batalla. Una simple herramienta del imperio, un frágil humano atrapado en la marea de la guerra. Apretó el gatillo con fuerza. Eunhua, con el cuerpo destrozado por el golpe anterior, luchaba por moverse. Sus instintos, agudizados por años de combate brutal, la habían obligado a esquivar el golpe fatal. Pero incluso el impacto rozando del volter del marine espacial del caos le había arrancado un enorme trozo de carne del costado. La sangre se acumulaba a sus pies, y su visión se nublaba mientras intentaba mantenerse consciente. Jadeaba en busca de aire. Los pulmones le ardían por el esfuerzo. Era una herida mortal, una a la que ningún humano podría sobrevivir. Su mente corría, aunque ahora se sentía lenta, agobiada tanto por la agonía física como por la devastadora certeza de su fracaso. Todo lo que había construido su fe en la perfección, su batallón, su identidad como comandante se derrumbaba. A medida que el marine del caos se acercaba, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella, Eunhua supo que este era el final. No había escapatoria a este destino. El marine del caos, saboreando su sufrimiento, se movía lentamente, claramente deleitándose con su impotencia. Su voz, profunda y distorsionada a través de su casco, retumbaba con burla. Este es el destino de quienes creen en dioses falsos e ideales imposibles, se burló, bajando el volter como si saboreara sus últimos momentos de desesperación. Nunca fuiste perfecta. Siempre fuiste débil, como todos los de tu especie. La mente de Eunhua gritaba desafiante, pero su cuerpo estaba destrozado, traicionándola. Sentía la muerte acercándose, la gélida garra de la irrevocabilidad recorriéndole las venas. Su visión se encajó, y justo cuando el marine del caos apuntaba su arma para el disparo mortal, listo para acabar con su vida en una única y brutal ejecución, una luz cegadora llenó el campo de batalla. De repente, el marine del caos salió despedido hacia atrás, y su enorme figura se estrelló contra los escombros como si no fuera más que un muñeco de trapo. El aire a su alrededor crepitó con poder, y del cielo descendió una figura que Sofía no logró reconocer, aunque Eunhua solo pudo mirarla con incredulidad. Una Nike. No, una diosa. La casa Lilith había enviado a una de sus creaciones más poderosas, una auténtica diosa entre los Nikes, para intervenir. Esta no era una creación cualquiera. Era una figura imponente de inmenso poder y gracia, su armadura resplandecía como los cuerpos celestes de los mitos de la antigua Tierra. Su sola presencia irradiaba una fuerza abrumadora, un recordatorio de por qué los Nikes recibieron su nombre de la diosa de la victoria. Los marines espaciales del caos, a pesar de todo su poderío retorcido, no tenían ninguna posibilidad. La diosa se movía con una facilidad despectiva, sus pasos apenas rozaban el suelo mientras aniquilaba a toda la partida de guerra. Su arma, una gigantesca construcción de tecnología avanzada y energía destructiva con forma de arma de fuego personal, diseñada aparentemente para encajar al máximo con la estética divina, atravesó a los guerreros herejes como si estuvieran hechos de polvo. Eunhua, apenas consciente y observando a través de la neblina de dolor, no pudo evitar maravillarse ante el poder del Nike enviado para salvarla. Así era la verdadera perfección. Los movimientos de la diosa eran impecables, cada acción una obra maestra de combate. En comparación, la propia fe de Eunhua en sus habilidades y en su batallón parecía una broma vacía. En cuestión de minutos, toda la banda fue aniquilada. Los marines del caos, que parecían imparables, yacían en ruinas, reducidos a cenizas por la ira de una auténtica diosa de la victoria. El campo de batalla, antes repleto de los sonidos del caos y la destrucción, quedó sumido en un silencio inquietante. Solo se oía la respiración agitada de Eunhua mientras yacía, agonizante, entre los escombros. La diosa se acercó a ella, con el rostro inexpresivo. Los ojos de Eunhua, nublados por el dolor, se encontraron con la mirada de la diosa Nike. Ahora comprendía. Aún era valiosa para la casa Lilith, pero no como la comandante que había sido. Tenían planes para ella, y esos planes no incluían que permaneciera como estaba. La diosa se acercó, inclinándose para levantar el cuerpo inerte de Eunhua como si no pesara nada. Sus movimientos fueron deliberados, con cuidado de no acabar con lo poco que le quedaba de vida.
La comandante moribunda fue colocada en una plataforma flotante, conectada a sistemas de soporte vital que apenas la mantenían consciente. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido parecía el último. Pero la maquinaria funcionó, manteniéndola con vida lo suficiente para que la resucitaran. Mientras Eunhua yacía allí, consciente del inevitable destino que la aguardaba, Sofía percibía sus pensamientos con una claridad asombrosa, como si los leyera directamente de su mente. No era el dolor físico lo que la atormentaba, sino el colapso total de su identidad. La filosofía que la guiaba, la búsqueda de la perfección, se había desmoronado sin remedio. Todo lo que había construido, cada lección que había tomado en serio, al final le había fallado. Mientras su cuerpo era elevado, con su conciencia fluctuando, Sofía sintió una repentina y profunda conexión con Eunhua. La conexión era tan fuerte, tan visceral, que era como si pudiera oír sus pensamientos, aunque la mujer no había dicho nada. Estaba ahí, en sus ojos. La comprensión final y silenciosa de Eunhua de su propia caída. La diosa pudo haberle salvado la vida, pero al hacerlo, había sellado su destino. Eunhua ya no era una comandante. Ya no era la mujer que había liderado con una voluntad de hierro, que creía en la perfección por encima de todo. Esa versión de ella había muerto en este campo de batalla. Ahora, se convertiría en algo más, algo mucho peor. Sofía sentía el peso de esa comprensión oprimiéndola, como si el alma de Eunhua gritara de angustia. No era perfecta, parecía decir la expresión de Eunhua, con sus pensamientos crudos y desesperados. Pero tenía que serlo. Tenía que ser impecable. Ahora no soy nada. La diosa entonces llevó el cuerpo destrozado de Eunhua a los laboratorios de la casa Lilith, donde comenzaría su conversión en Nike. Mientras Sofía observaba, comprendió la profunda desesperación de Eunhua. La filosofía que una vez la impulsó a la grandeza fue precisamente la que la condujo a la ruina. La expresión de Eunhua, antes tan feroz y autoritaria, ahora era de silenciosa resignación. Sus ojos brillaban con el peso de esa comprensión. Había luchado con todas sus fuerzas por controlar su mundo, por ser perfecta, pero al final, había sido en vano. Sofía observaba, profundamente afectada por lo que había presenciado, sabiendo que este era el último paso en el viaje de Eunhua, uno que la cambiaría para siempre. La mujer que una vez buscó la perfección por encima de todo, ahora estaba destinada a convertirse en una Nike, atada para siempre a los mismos ideales que la habían destruido. Pasó el tiempo, y una vez más, Eunhua se encontró en una nueva forma, ahora una Nike de clase élite. Los días posteriores a su conversión fueron una confusión de metal frío y cámaras estériles, su nuevo cuerpo forjado con la tecnología avanzada de la casa Lilith. Su antigua humanidad había desaparecido, pero sus recuerdos y emociones permanecieron, un inquietante recordatorio de quién había sido. Le habían dado su propio alojamiento, un privilegio para una Nike de clase élite, aunque parecía más una celda aislada. La habitación era funcional y sencilla. El único objeto destacable era el rifle de francotirador que descansaba sobre un soporte contra la pared. Era elegante y de diseño engañosamente simple, pero ella sentía su poder. El rifle había sido hecho a medida para ella, pero tenía algo de oscura ironía. Su precisión, su capacidad destructiva, se burlaban de la vida que había llevado como comandante humana, donde su obsesión por la perfección la había llevado a la ruina. Ahora, con cada disparo, podía ejercer la destrucción con la precisión impecable que antaño se exigía a sí misma y a los demás, pero todo aquello le parecía vacío. Eunhua se sentó sola, con la mirada fija en el rifle mientras reflexionaba sobre lo que se suponía que debía ser ahora. Sus antiguas convicciones, esos rígidos e inquebrantables ideales de perfección se habían destrozado tan completamente en aquella batalla final contra los marines espaciales del caos que parecían irrecuperables. Y, sin embargo, como un disco rayado, su mente seguía volviendo a ellas. Perfección. La palabra aún la corroía, llamándola como un canto de sirena. A pesar del trauma, a pesar de todo lo que le había sucedido, una parte de ella aún la anhelaba. Pero ahora era diferente. La perfección que una vez buscó había sido un escudo, un intento desesperado por controlar lo incontrolable. Ahora, no tenía nada tras lo que esconderse. Solo el vacío crudo y persistente del fracaso. Apretó los puños, contemplando la piel sintética y el frío metal bajo sus nuevas manos. El cuerpo era diferente, más fuerte, pero no era suyo. La persona que una vez fue Eunhua se sentía como un recuerdo lejano, pero el dolor de su caída, la vergüenza de su fracaso, aún estaba fresca. Había recibido esta nueva vida, y con ella, un nuevo rol.
Ya no era una comandante, era una Nike de clase élite, un paso por encima de los soldados de producción en masa que una vez dirigió. ¿Pero qué significaba eso para ella ahora? ¿Qué se suponía que debía aspirar cuando los cimientos de su identidad habían sido destruidos? Entonces llegó la noticia. Comandaría su propio escuadrón Nike. La información la impactó como un rayo. La casa Lilith le había dado otra oportunidad de liderar, pero no era el honor que una vez habría sido. Se sentía como un destino retorcido, un eco cruel de la vida que había perdido. Como Nike de clase élite, estaría a cargo de Nikes que, como ella, se habían forjado en algo nuevo, algo más que humano. Y se esperaba que ella nombrara el equipo. Durante un largo rato, Eunua no dijo nada, con la mirada perdida en la consola de mando de su habitación, que esperaba su respuesta. Sentía el peso de la decisión sobre ella. Nombrar un escuadrón era más que una simple formalidad. Era un símbolo de lo que representarían, de su propósito. Pero ¿cómo iba a nombrarlos si ya no sabía qué representaba? ¿Cómo podría nombrarlos, cuando ya no sabía quién eran y qué representaba? Sus viejos ideales la habían defraudado, pero no podía abandonar el deseo de algo absoluto. Y entonces, tras lo que pareció una eternidad, el nombre le vino a la mente con un destello de brillantez. Absolución, una ironía perfecta. La palabra jugaba con absoluto, un guiño a su antigua obsesión por la perfección. Pero tenía un significado más profundo. La absolución significaba perdón, liberación de la culpa y el castigo. Quizás, de alguna forma retorcida, esto era lo que uno buscaba. Una forma de perdonarse por el fracaso en el que se había convertido. Una forma de encontrar algo de paz en esta nueva vida, aunque sabía que el perdón tal vez nunca llegara. Aceptar sus defectos y los defectos de aquellos a quienes dirigía y, tal vez, al hacerlo, guiarlos mejor que antes. No repetiría los errores que la habían destrozado. En cambio, guiaría a su escuadrón hacia algo más grande, algo más humano, incluso si ellos mismos ya no lo fueran. Y así, el recuerdo de Eunua se desvanece. Y Sofía sintió que la comprendía mejor y veía cómo alguien como ella cambiaba al tener una segunda oportunidad. Quizás, superficialmente, nada cambió realmente en ella, pero podía notar que Eunua había experimentado una gran transformación espiritual para llegar a tal aceptación. Mucha gente en el imperio no puede lograrlo, independientemente de su posición de poder. Llega otro ciclo, y quizás un camino hacia la cima mayor estará a su alcance entonces. Ciudad Colmena Véspera. Crepúsculo. Ciclo 307. Sofía se despertó de nuevo en la camioneta, y esta vez decidió irse temprano para ver cómo se comportaban sus propias artes marciales. Salió discretamente sin avisar a nadie. Como de costumbre, la primera oleada de ataque está formada por asesinos mortales, a quienes despachó fácilmente gracias a su destreza marcial en la cima tardía. Es difícil imaginar que hace más de 200 ciclos, hubiera luchado contra ellos sin descanso, intentando encontrar la manera de sobrevivir a la emboscada al final de este inútil viaje. Luego llegaron las unidades Nike de producción en masa, un enemigo más resistente que los soldados humanos normales, tal como lo que Unua recordaba. Pero, con su percepción de las intenciones, la abrumadora cantidad y las estadísticas ya no importaban. Cientos de ellos se acercaron a ella, pero en tan solo 15 minutos, los destruyó a todos sin dejar rastro. Pasó más tiempo acercándose que desactivándolos. Llega la tercera oleada, su primer encuentro con Delta, una Nike de clase élite. Su razón para morir 100 veces con el límite que le otorgaba antes de alcanzar la cima de su destreza marcial. Ahora, simplemente perece contra Sofía en los primeros 10 segundos. El reino de las intenciones hace injusto cualquier duelo uno contra un maestro marcial de la cima. El hilo púrpura surge debido a cuanto Sofía comprendió a Delta a través de la memoria degollada hace muchos ciclos. Con el calendario acelerado, Sofía ha venido a enfrentarse de nuevo a la absolución. Aunque conocer su historia hace que este enfrentamiento sea más desgarrador que antes, cuando solo eran desconocidos. El escuadrón de 4, vestidos de rojo y negro, nunca sabe que marchan hacia su eventual desaparición en cada ciclo desde el 300. Sofía volvió a sacar su cuchillo de combate y su pistola láser Twilig con ambas manos. Dos armas se cruzaron en una postura táctica. Sus ojos apenas vislumbraron la mutación genestealer que acechaba en su sangre.
Con cada ciclo, nadie recuerda sus luchas ni el esfuerzo invertido para permitirle llegar tan lejos en el crisol al que se vio arrojada. Con solo el deseo de quienes la rodeaban, Sofía hizo su mayor esfuerzo, para dar lo mejor de sí en cada vida.